Vamos para allí porque no hay nadie del equipo. Hola. Se oyen pasos clarísimos, desde luego. Veo una sombra. ¿Estáis ya por aquí? Hubo un silencio terrible, o así lo recuerdo yo, un silencio terrible. La directora de foto se levantó, se vino hasta acá, nos encaró y nos dijo: nadie va a hablar nada de lo que acaba de pasar, de hecho no vamos ni a comentarlo, voy a encender los focos y vamos a rodar. Sobre todo el sonido, ¿no? Porque si se va la luz se lo puedes achacar a un fallo eléctrico, pero es que aquí se bajó directamente el interruptor. El segundo día volvimos a rodar aquí, estaban los actores, la cámara estaba más o menos por aquí y aquí es donde el anillo de foco, él solo, se desenfocaba la escena. De hecho no se pudo rodar aquí la escena, la trasladamos aquí. Un foco de 1000, aquí otro también de 1000 y al fondo de la iglesia un 2000. Aquí tenía el actor principal, donde estoy yo ahora mismo, y justo en el momento que vamos a dar claqueta, se fue la luz. Oculto en algún lugar sin nombre, camuflado como un hogar convencional, se encuentra, se esconde el refugio de los que hacemos Cuarto Milenio. Poco a poco cae la noche sobre Belchite y las sombras van abrazando todas estas ruinas. Estamos en un pueblo muerto. Ustedes lo conocen bien, estoy seguro. No en vano es uno de los iconos del misterio español. ¿Por qué estamos aquí? Primero, para sentir de cerca lo que algunos afirman y confirman con ciertas grabaciones: que el desastre de la guerra, el lamento, la barbarie, la sangre, el odio, no se marcha, queda impregnado de alguna forma. Hemos desplazado un equipo tecnológico para intentar cazar eso que siempre se escurre, la esencia del puro misterio. Impresiona, se lo aseguro, estar aquí a estas horas, la calle Mayor, intentar recordar y evocar los gritos y el horror. Esta noche puede ser una aventura. Les invito a compartirla con todos nosotros. Comienza la 7ª temporada de Cuarto Milenio. Hola. Hola. Hay alguien por aquí, ¿eh? De repente se fue la luz, sonó el clic, nadie quiso hablar del tema. Yo creo que aquí nos están observando muchos. Javi, ¿me escuchas? Belchite, 6.000 muertos. Belchite, 13.000 muertos. Belchite, las calles repletas de cadáveres a lo largo de 13 días de guerra. Belchite, la gran fosa común que grita hacia el cielo en el corazón de Aragón. No importan las cifras concretas, porque no se puede dimensionar la hondísima tristeza que produce recorrer esta oscuridad de Belchite. Sí, Belchite como una cápsula trágica que se abre ante nosotros. Un lugar que produce sonidos llenos de angustia. Sonidos como los grabados por Carlos Bogdanich una noche como esta, con luna nueva, hace 25 años. Radio Heraldo, equipo Cuarta Dimensión, lo dirigía Carlos Bogdanich. Momento para la historia de los fenómenos extraños. Qué sensación, cuánto tiempo ha pasado, Carlos, buenas noches. Buenas noches. Vivirlo aquí es impresionante, inolvidable para ti, me imagino. Indudablemente. Ver realmente todo esto es que te transporta en el tiempo y sobre todo hace ver nuestra verdadera cara
la verdadera cara del ser humano, ¿no? Que todo tan hermoso como seguramente fue en un principio, como de repente pues las cosas se trastocan en la historia y terminan acabando en esto. Yo imagino, Carlos, que nuestros compañeros están captando la esencia de esto, que a mí me parecía el esqueleto de un gran dinosaurio muerto, ¿no? Es como una oda al horror, a lo que es capaz del ser humano. Y yo creo que ese equipo de Cuarta Dimensión hace 25 años, porque creo que el impacto fue brutal, lo sabemos, año 86, pero claro, no sé si erais conscientes de que, ¿qué os pasó? De alguna forma, con vuestros aparatos técnicos, habíais conseguido que hurgar en un tiempo pasado. Durante la grabación nosotros no sentimos nada, pero sí ocurrieron cosas como te comentaba Iker, donde uno en concreto, uno de los personajes del equipo, pues comenzó a notar que estaba siendo rodeado, él y todos nosotros, de personas con armas. Es decir, lo estaba viendo. Estuve en una situación psicológica y emocional muy, muy delicada, que hubo que calmarlo de mil maneras distintas, pero que notaba él que estábamos de repente rodeados, eso fue a eso de las 3 o 4 de la madrugada, en que se sentía que le estaban rodeando, que había gente alrededor con armas que le estaban apuntando. ¿Cuál es la que a ti más te impresiona? ¿Cuál es la que a ti más te sugiere un contacto con otra dimensión del tiempo? Tenemos un vehículo que parece antiguo, un carruaje blindado. Tenemos bombazos impresionantes que es increíble que no escuchaseis nada, que caen como a plomo. Y tenemos esa especie como de planeos por encima de las cabezas. ¿Cuál es la que nunca podrás olvidar? La del avión. Es como si estuviese pasando por encima de tu cabeza, ¿no? La del susto yo creo que fue el primer bombazo. Ese es el típico sonido de la bomba que cae en tierra, que hace un sonido de bombazo, pero mudo. Es el sonido seco de algo que cae en tierra. La unidad de rescate canina de Aragón nos ha traído 4 ejemplares y vamos a intentar buscar tanto a personas vivas, si es que las hubiera, entre estas ruinas, como también a personas muertas, a cadáveres. Son perros especialistas. Algunos de ellos han intervenido en desapariciones de lo más misteriosas, como el caso de Madeleine. Vamos a intentar hacer una experiencia con estos 4 perros, con estos 4 grandes ejemplares que están muy acostumbrados a encontrar cosas. Vamos con Trap a una zona donde puede que hace ya muchos años hubiera muertes. Ahora Sergio nos va a explicar lo que vamos a hacer con este magnífico ejemplar que ya tiene 8 años y está muy acostumbrado, ¿verdad, Sergio? Sí, a trabajar. A trabajar para encontrar personas tanto vivas como cadáveres, ¿no? Sí, bueno, aquí en Aragón tenemos un equipo de rescate y realmente ellos lo que hacen es detectar personas que son desaparecidas, tanto si están vivos como si lamentablemente, como nos ocurre en algunos casos, pues se encuentran fallecidos. Y desde luego él oye donde nosotros no podemos oír y huele donde nosotros no podemos oler, ¿no? ¿Podemos actuar ya con él? ¿Podemos ver cómo se comporta Trap? Dale, Trap. Si hubiera, por ejemplo, aquí huesos, porque otra cosa no puede quedar, ¿él los detectaría o solo el olor a carne? ¿Sabes qué pasa? Que yo creo que los huesos que hay aquí a lo mejor están a una distancia de profundidad muy importante. Entonces la arena, la tierra apretada en este Aragón que tenemos tan maravilloso, pues hace de filtro, de olor. Entonces no logra penetrar ese olor que está abajo, salir a la superficie. Está dando vueltas. Está por ahí perdido buscando algo, pero de eso se trata un poquito que no también. encuentra nada, ¿no? No, parece que no. Pues vamos a ir, si queréis, a otra zona donde nos habían dicho que había fosas comunes, por ejemplo, a ver si en ese caso, aunque sea de hace muchísimos años, puede detectar algo. Lo probamos. Vamos a ver. Venga, vamos a ir. Venga. Óscar Parra es director de cine.
empezó una película a la puerta de esta iglesia de San Martín, pero no pudo acabarla. No le gusta estar aquí. Los recuerdos vuelven. Él era escéptico, pero ahora el miedo le acompaña en esta noche de Belchite. Bueno, pues aquella noche, una vez que vinimos a Belchite, lo que hicimos fue montar el set. Ya montando el set, los actores no querían quedarse solos. Aquí pusimos un foco de 1000, aquí otro también de 1000 y al fondo de la iglesia un 2000. Aquí tenía el actor principal, donde estoy yo ahora mismo, y justo en el momento que íbamos a dar claqueta, se fue la luz y sonó clac, clac, clac. Hubo un silencio terrible, o así lo recuerdo yo, un silencio terrible. La directora de foto se levantó, se vino hasta acá, nos encaró y nos dijo: nadie va a hablar nada de lo que acaba de pasar, de hecho no vamos ni a comentarlo, voy a encender los focos y vamos a rodar. Y terminamos de rodar la secuencia, pero desde luego fue horrible, sobre todo el sonido, ¿no? Porque si se va la luz se lo puedes achacar a un fallo eléctrico, pero es que aquí se bajó directamente el interruptor. El segundo día volvimos a rodar aquí, volvimos por la tarde, rodamos por la tarde, y al caer la noche otra vez volvió toda la parafernalia montada. No arrancaba la batería de la cámara, y ya en contra del productor Jorge González decidí parar el rodaje y largarnos a Madrid, y se quedó la película pues a falta de 13 minutos, que no se pudieron rodar, claro. Tú me hablabas, Óscar, de una serie de cosas que precisamente pasaron, por desgracia, a nuestra espalda. Sí. Y te voy a pedir un último esfuerzo y que echemos un ojo dentro los dos, ¿te parece? Vamos. Dentro de la iglesia de San Martín, siglo XIV, mozárabe, y la verdad es que impresiona, ¿eh? Sí, aquí hay una capilla un poquito más para adelante, que es la capilla de los niños, donde al parecer apilaban los cadáveres de todos los niños que murieron, porque esto lo convirtieron en hospital de sangre durante la contienda. Está para acá, y aquí, cuando vinimos a rodar con el corto, creo que está por aquí, tengo que verla. Hay aquí una serie de imágenes de los evangelistas y de unas caras que no sé si es posible captar ahora, que se pierden, ¿no? Esa cara de allá arriba como único testigo, ¿no?, de lo que pasó aquí, y que de verdad a mí es de lo que más me ha impresionado en el día, o sea que de noche. Y aquí también aquí es donde Iker, aquí es donde estaban los actores. La cámara estaba más o menos por aquí, y aquí es donde el anillo de foco, él solo, se desenfocaba la escena. De hecho no se pudo rodar aquí la escena, la trasladamos aquí. Que detrás de esto hay una fosa común, que es donde empezaron a enterrar gente, porque no había manera de seguir con... O sea, estos dos sitios son para mí los peores con diferencia. Estoy contigo, ¿eh? Estoy contigo, que a mí este lugar, de verdad, yo creo que incluso es el lugar idóneo, Óscar, para una experiencia que quizá hagamos, que es, vamos a llamarla, de aislamiento sensorial, ¿no? Es intentar estar aquí a solas absolutamente, en la máxima oscuridad, y ver qué ocurre. Estamos accediendo a la fosa común. Me acompañan Sergio y Ana, que van a su vez acompañados de Trapp y de Queenie. Ellos van a intentar detectar el olor de muerte, porque en esta fosa común, al parecer, se enterró a muchas de las personas que habían caído en la batalla de Belchite. Son huesos de hace muchos años, Sergio. ¿Tú crees que pueden detectar algo? Porque además nos han dicho que en la zona donde está el recinto, que en teoría es la fosa común, no están allí. Vamos a ver si pueden detectar dónde de verdad están enterrados, porque al ser tanta acumulación de cadáveres, vamos a intentar con esta perrita que tiene 6 años, se llama Queenie, la está llevando Ana. Vamos a ver si la soltamos ahora, y por aquí ella puede oler algo. ¿Por qué se para siempre en esa zona que parece que mete el hocico entre las rejas? Demuestra más interés por unas zonas o por otras, puede ser por un olor residual nuestro. No saben qué buscar. En algunos instantes parecen perder la brújula de su propio instinto. A veces nos encuentran a nosotros, sombras de carne y hueso, y nos ladran. La inquietud de los 4 canes especializados es tan alta que el experimento, hay que reconocerlo, no tiene un final feliz.
250 kilómetros cuadrados de Belchite, los investigadores y también los espontáneos que vienen aquí casi noche a noche para intentar encontrarse con el misterio destacan un lugar, un punto concreto. Hemos visto por testimonios que realmente esta parte de la iglesia de San Martín parece que es la que concentra la mayor parte de los enigmas. Nos encontramos dispuestos a hacer una experiencia de aislamiento, la hemos llamado así. Javier Pérez Campos, nuestro compañero. Buenas noches, Javi. Buenas noches. ¿Tienes un minidisc? Porque al mismo tiempo vamos a hacer algo más, hay que decirlo. Sí, todos los testimonios dicen que aquí es donde surgieron además las míticas psicofonías y vamos a ver si podemos captar algo de esas voces, esos sonidos. Bueno, minidisc al mismo tiempo, grabador digital, de origen digital, 2 walkie-talkies que están viendo. ¿Con qué objetivo? Bueno, nos iremos al otro punto del pueblo de Belchite y Javier Pérez Campos se quedará aquí en la más completa oscuridad y en silencio. Comenzamos la prueba de aislamiento. Javi, ¿me escuchas? Perfecto. Damos inicio a la experiencia, colocamos minidisc. Estamos grabando ahora mismo. Recibido. Sí, ¿me escuchas, Iker? Dime, Javi, repite. Escuchan como sonidos quizá de animales o de algo que está por ahí rondando. No sé si estáis fuera, pero veo como una luz cerca de la puerta. No sé si hay alguien por ahí. ¿Estás viendo una luz cerca de la puerta de la iglesia? Sí, como muy ligera, pero completamente seguro, te lo garantizo. ¿Viene alguien hacia acá? Dime, Javi, repite. ¿Estáis aquí cerca en la puerta? No. Pues veo una luz clarísima. No sé si alguien puede ver por ahí si hay alguien por aquí o qué. Javi, nosotros estamos en mitad del pueblo, relativamente lejos de la iglesia. ¿Qué estás viendo? ¿Qué está pasando? Hola. Se oyen pisadas y se ve una luz. Debe ser que hay alguien por aquí, por la iglesia. ¿Me escuchas, Iker? Te escucho. ¿No hay nadie por aquí del equipo? Negativo, por supuesto. ¿Que hay alguien en la iglesia? Se le escucha andar y se ve la luz. Vamos para allí porque no hay nadie del equipo. Hola. Se oyen pasos clarísimos, desde luego. Veo una sombra. ¿Estáis ya por aquí? Entramos a ver qué ocurre. Nuestro compañero Javier Pérez Campos, en esta primera experiencia, asegura que ha entrado alguien, pero alguien físico, dentro de la iglesia. Nosotros no hemos visto a nadie, estábamos a unos 100 metros de la puerta. Vamos a comprobar qué es lo que pasa. Javi, entramos. Estamos dentro, Javi. Ya os veo. Javi, cuéntanos. Bueno, no sé si estáis por aquí o... Sí, seguro. Y cuando habéis llegado, o sea, cuando habéis venido hacia acá, ¿no veis absolutamente a nadie? No, te damos nuestra palabra, o sea, no vamos a hacer ninguna tontería con esto, Javi. Pues te garantizo, vamos, como que estoy aquí, que yo he visto... Al principio pensaba que podía ser sugestión y eso, y al principio empezaba a alterarme un poco, pero luego ya me he relajado pensando que era algo... Se veían luces clarísimas. ¿Pero dentro de la iglesia? Luces como proyectadas desde fuera, que se proyectaban contra esa pared de ahí, de la derecha, y luego pasos, empezó a oír pasos, pero sobre todo como en la puerta, la entrada y en esta zona de aquí, enfrente de mí. Es decir, como si la luz que venía de ahí fuera acompañada de unos pasos. Esto es desde luego sorprendente, es la primera vez en nuestra historia, 7 años que lo hacemos. Seguramente tiene una explicación perfectamente natural, pero ha sido un momento de emoción para este equipo. Sí, clarísimamente, y además me parecía algo tan real. ¿Que estaba aquí alguien? Sí. Y había, vamos, yo diría que había alguien y me parecía algo completamente real. Amanece en Belchite. Amanece y nuestra inquietud poco a poco se disipa. Lo reconocemos, hemos sentido angustia. Angustia como hacía mucho tiempo. ¿Debemos pensar solo en la sugestión? ¿En el poder evocador de este lugar? No tenemos respuesta.
sobrevolamos Belchite con el ojo de la cámara. La iglesia de San Martín, los monasterios, la ruina de las calles sin nombre. Desde el aire, a vista de pájaro, nos da la impresión de otear un gran monumento lleno de dolor. El esqueleto de un pueblo asesinado que aún lanza alaridos. Alaridos que suenan quizá en frecuencias desconocidas. Sonidos que por un instante, hasta nosotros mismos, queremos olvidar. Pasará mucho tiempo, muchos años, antes de que podamos olvidar las vivencias, las horas transcurridas en el pueblo muerto de Belchite. Muerto o vivo, eso ya pónganlo ustedes. No es habitual en el mundo del misterio, y lo sabemos después de 6 largas temporadas, tener la sensación de ser sobrepasado por cosas que ocurren. No nos ha dado tampoco tiempo, hay que decirlo, a tener todo ese material hoy. En 7 días, más informaciones, más análisis y cosas que son realmente sorprendentes. El equipo que estábamos allí nos sentimos sorprendidos, como si el misterio nos diese algunas pistas. Déjenme que les presente ahora, bueno, todos la conocen evidentemente, a una mujer muy valiente, porque Carmen estaba allí a las 5 de la mañana rodando con nosotros y además en estado de buena esperanza, cosa que nos alegra a todo el equipo y a mí especialmente, es evidente. Con 6 meses de embarazo en Belchite. Qué sensación más curiosa, Carmen. Buenas noches y bienvenida. Y enhorabuena. Muchas gracias, igual. Pues la verdad es que sí, que era una sensación además muy especial porque vivimos todo tipo de cosas y según se iba echando la noche parecía que esos sentimientos que estaban a flor de piel se engrandecían. Sentimos cosas, llegamos hasta a oír como ecos del pasado, historias que en otro tiempo se tuvieron que vivir en algunas de esas iglesias, porque Belchite era un pueblo muy próspero, tenía 2 monasterios, tenía varias iglesias, tenía mucha vida. Más grande Dentro de Zaragoza era un pueblo muy grande, era gigantesco, y todavía se mantienen en pie esas iglesias donde ecos del pasado parecen estar incluso en los subterráneos, Iker, porque hay un Belchite que vemos por fuera todavía de ruinas. Es verdad que ya está todo pues muy derruido, muy caído, pero es que hay un Belchite subterráneo. Ese pozo siniestro que, déjame contar una anécdota, porque repito, estamos elaborando el material para que este dossier tenga 2 partes. Es imposible llegar con todo, pero verán imágenes de una zona donde todo se concentraba. Hicimos varias experiencias y ahora a estas horas están haciendo nuevas experiencias y nos encontramos con personas jóvenes entusiastas que siguen yendo a Belchite a grabar, a experimentar. Ellos tampoco sabían lo que estaban haciendo y cuando nos vieron grabando en el lugar de la experiencia sensorial nos dijeron, ahí es donde pasa todo. Sí. Y qué sorpresa cuando Óscar Parra, el director de cine, nos cuenta que ahí se acumulaban cadáveres de niños sobre todo. Qué sensación, qué impacto, porque todo va en relación. Aquellos muchachos, con cierta naturalidad, de mitad de la noche nos dijeron, bueno, nosotros hemos grabado y estamos esperando el material, pues como a personas rezando. No hay nadie, oscuridad completa, absoluta, aislados de todo y de todos, y grabaron rezos. Y es donde nosotros, puedo anunciarlo ya, hemos obtenido registros que de momento no sabemos comprender. Vamos a intentar analizar y llegar a una solución con todos ustedes. Pero hay que decirlo, casi nunca pasa nada. Es normal que no pase nada. Uno va a trabajar en el tema del misterio para contarles una realidad, pero es difícil encontrarse con esto tan escurridizo. Bueno, yo creo que hemos estado muy cerca, de las veces que más cerca yo recuerdo. Además debe ser un lugar donde se concentra bastante energía, por llamarlo de algún modo, porque no conocemos lo que es esa energía ni cómo se transmite. Pero sí que es cierto que es un lugar, la iglesia de San Martín, donde hicimos la experiencia sensorial, en el que no estás a gusto, en el que además se han grabado casi todas las psicofonías que tienen que ver con niños, lo cual es muy curioso. Esas voces infantiles que parecen surgir casi siempre es en el mismo sitio, un lugar donde además se concentró también la pena, la angustia de las madres que habían perdido a sus hijos en la guerra, y un lugar, Iker, horadado, porque justamente por debajo y comunicando con las casas cercanas hay un Belchite subterráneo. Muchas familias excavaron durante horas en las bodegas que tenían algunas de las casas para unir
conseguirlas y así intentar escapar de esos bombardeos, de la guerra, de los tiroteos que hubo. Con lo cual yo creo que todavía se esconde un Belchite que habrá que investigar, que es ese Belchite subterráneo donde puede haber todavía muchos huesos, donde puede haber muchos documentos y donde puede estar o residir el verdadero misterio. Yo tengo cierta envidia y a la vez me da cierto respeto. Voy a decirlo, es que no sé, en este programa nunca nos hemos callado nada. Lo que es, lo que no es, no es. Hubo un momento en que estuvimos tentados de hacer la experiencia de aislamiento, que se le ocurrió a nuestro jefe en el ámbito de la imagen, Sergio, que venía con nosotros, Fernández de Pinedo, porque lo había visto en algún documental norteamericano. No se puede demostrar nada, no vale de nada, no es nada objetivo. Simplemente elegir un lugar donde parece que pasan todos los fenómenos y quedarnos en aislamiento como ustedes han visto. Les confesaré que yo no tuve el valor para hacer la prueba. Sí, aquí donde me ven, no tuve el valor. Me impresionó mucho todo lo que estábamos viendo, las sensaciones que estábamos viviendo. Y ojo, nuestro compañero Javi Pérez Campos, que seguramente está aquí la semana que viene contándonos lo que vivió, estaba pálido como un muerto, sí. Estaba asustado realmente y no sabía absolutamente nada. Y estábamos en los 250 metros de él. Sí, era imposible que nos estuviera viendo en ningún momento. Y él pensaba que verdaderamente era alguien del equipo quien estaba entrando en esa iglesia, porque oía perfectamente los pasos que se recogieron, vamos a adelantarlo, Iker, pasos que verdaderamente alguien estaba andando por esas piedras, por esas ruinas, no sabemos qué ni quién. Pero sí que es cierto que él en un momento dado, como hemos visto en la cámara, dice que ve una sombra. Pero bueno, quién sabe, tal vez Belchite dé para mucho más y tengamos que regresar en ocasiones para comprobar si verdaderamente allí reside el misterio. Antes de desvelar mínimamente lo que está ocurriendo ahora mismo, un detalle más interesante, y lo van a ver, es un fragmento muy breve, pero creo que interesa en este momento de la circunstancia. Nosotros ya hicimos un reportaje en el año 2005, al principio del cuarto milenio. Pues bien, entrevistamos el equipo que se desplazó, entrevistó a guardias de seguridad que nos contaron algunas cosas. Y esas cosas, ahora cuando se analizan, antes no teníamos la prueba, son idénticas a lo que nuestro compañero asegura. Una especie de luz pulsante que viene y va, unos golpes, unos pasos, una especie como de broma de alguien que tira cosas para alertarte. Es que nos hemos quedado helados al ver esta grabación de 5 años, 6 años ya, y compararla con lo que hemos vivido. Ahí la tienen. Estábamos de servicio 2 vigilantes en turno de noche y bueno, en esta misma campa, en la casa que tenemos ahí posterior a mí, la parte posterior transcurre una acequia y los árboles que vemos, no sé si se verán sobre la misma, se iluminaron a las 10:15, 10:20 de la noche en la copa de los mismos, solamente las 3 ramas superiores, con una intensidad tremenda, ¿no? Y observamos que no había ninguna persona, ni ninguna luz, ningún foco que pudiera causar este tipo de fenómeno, ¿no? O sea, no entendemos ni encontramos explicación lógica al mismo. Documentos, como siempre, piensen lo que quieran, lo que deseen. Este equipo no tiene otro objetivo que contar estas cosas que a veces pasan y nos sorprenden hasta nosotros mismos. Una cosa más, ahora mismo es experiencia. Lo que faltaba, la semana que viene sabremos el resultado. Una sensitiva en Belchite. Una sensitiva en Belchite para ver si efectivamente ella, sin saber, sin tener ninguna información de lo que ha vivido este equipo, puede identificar los lugares donde nosotros lo pasamos peor o donde la gente ha grabado más psicofonías o ha tenido más experiencias, o incluso algunos investigadores, algunos cineastas, como hemos visto en este caso, como Óscar Parra, no querían ni siquiera entrar porque habían pasado cosas muy extrañas. Actores, gente normal que vaya a pasar un día, todo se centra en un lugar muy concreto. Y hemos querido hacer la experiencia con una sensitiva para ver si verdaderamente ella identifica el lugar y a ver si ve algo allí. Con toda la lejanía, objetividad posible, sin decirles, se lo prometo, les doy mi palabra, ni un dato del lugar concreto. Ella no va a ver, como ha ocurrido en otras ocasiones, ningún elemento de los reportajes o de lo que hemos hecho ya, y a ver si en la inmensidad de Belchite, a ver qué piensa de ese sitio. Si le llama la atención, igual pasa de largo. Lo veremos la próxima semana. Está siendo una investigación fantástica, pero que nos pone los pelos de punta, se lo aseguro. Y analizaremos también, Iker, esos sonidos, ¿sí?, esas psicofonías. Vamos a intentar identificar qué son esas voces que nos salieron, y se grabó en varios formatos. Ahora el formato que nos aguarda es el de las fotografías. Todo un clásico. Vamos a bajar, vamos a ir mostrando un poco nuestro nuevo hogar. Estamos encantados porque esto como que arropa, ¿no? Como que arropa en mitad de la noche.
Y en este hogar no pueden faltar eso, sus documentos, las fotos de Cuarto Milenio. Los historiadores lo saben. Desde el mismo instante en que se inventó la fotografía, empezaron a surgir en ocasiones trozos, quizá, quién sabe, de otra realidad. La imagen fotográfica genera una especial ilusión, siempre ha sido así. Nosotros mantenemos esta sección, primero, porque goza de todo su afecto, y segundo, porque es la forma de intercomunicarnos. Son sus documentos, a veces terroríficos, hay que decirlo. Este verano ha habido buena cosecha. Carmen, ejemplo, este niño demasiado extraño. Ejemplo, la fotografía que nos enviaba Margarita Aguilera. Es el pantano de El Chorro, en Antequera. Y aquí, como vemos, está el pantano, la gente está disfrutando de un día de sol, pero justamente tenemos que mirar, aquí voy a ampliarlo, en la derecha, porque nos encontraremos con un extraño personaje. Si vamos viendo, Iker tiene como una cabeza demasiado grande, en consonancia con el cuerpo, y lo que nos decía nuestra amiga, dice, si es que parece que tiene cortada, ¿verdad? Sí. La cabeza, sí, el cuello, hay algo extraño ahí. Sí, sí. Y una cosa más, ella no había visto absolutamente nada. Decía que ese niño, cuando hizo la fotografía, fíjate, no estaba allí. Por favor, que se fije nuestro público en la forma de las piernas. En la forma de las piernas, con la expresión de la cara. Pero fíjense, son unas piernas que yo no sé si es un efecto óptico, el niño está metido junto o está como enroscado, no sé. Es una fotografía bastante extraña, Guillermo León la ha analizado, pero al final no ha llegado a una verdadera conclusión, porque dice que o es un fenómeno extraño o un cartel, pero un cartel anunciando que de estas características y en un pantano, pues es muy extraño. La dejaríamos como esas fotografías que no podemos explicar del todo. Un aspecto singular, pero ojo, si hay un niño que se identifica y que es él, pues desde luego deberíamos saberlo, evidentemente, y resolveríamos el misterio. Muchas veces la forma en que tomamos la fotografía puede hacer que haya deformaciones que ni siquiera existen. Genera fantasmagorías, pero ahí está un primer documento. El segundo tampoco le va la zaga. Ocurre en un bosque, una excursión cotidiana. Esto es como habitual, ¿no? Cada fin de semana imagino que miles de personas están con sus niños, con sus niñas, y desde luego cuando se revela o se ve en el ordenador la imagen, salta la sorpresa. Una gigantesca, en un primer momento parece muy alta, sombra, pero ahí está, dimensionado perfectamente. Esto es el bosque Mar de las Pampas, en Argentina, que desde allí también nos ve muchísima gente y se lo agradecemos de verdad. Marcelo D'Amico era uno de ellos, nos decía eso, que estaba pasando un día en familia en este bosque. Y mira qué personaje se encuentra ahí atrás. Un personaje completamente inesperado, parece que está oculto, ¿verdad? Pero solamente le tapan las ramas, es como una sombra, apenas se intuye. No tiene forma. Como siempre, nuestros amigos nos decían que ellos no lo habían visto en ningún momento. Que estaban solos. Que estaban solos, con lo cual, de nuevo, fotografías que tenemos que dejar en la incógnita, que no sabemos resolver, pero vamos, Guillermo nos dice que tenía que ser algo físico. Algo físico, como las vías de contacto que ya están viendo habituales, para ir recibiendo ya en esta 7ª temporada un sinfín de material explicable, inexplicable. Pondremos todo nuestro esfuerzo y el suyo, porque muchas veces nos ayudan a resolver las miles de fotografías que ya han pasado por nuestros archivos. Pero yo siento algo, como si estuviésemos siendo minuciosamente observados. Verán, es una extraña sensación, pero siento que algo nos vigila. Y sí, el término algo es perfecto, porque nadie sabe qué criatura es esta, de ojos rojos, voluminosos, diría hasta que maléficos. Esto que van a ver no es fruto de la imaginación febril de nuestro querido artesano Juan Villa, ni mucho menos. Esto, milimétricamente, está a la entrada de un pueblo llamado Point Pleasant, en West Virginia, en Estados Unidos. Y no es una oda al terror, no es una especie de conmemoración de algo terrorífico, y sí al mismo tiempo. No es ficción, pasó de verdad. Y por eso los vecinos de ese lugar tan delicado, un lugar cercano a bases militares de alta seguridad, a lugares de almacenaje de explosivos, de experimentos nucleares, aseguraron con mucho temor que algo parecido, no tan exagerado, les rondaba. Es más, si acudimos a los dibujos de niños, de militares, de médicos, de policías, veremos que todos veían lo mismo. Y lo vieron
en un marco temporal muy ceñido. Todo acabó con una profecía, con un desastre para ese pueblo. Quizá muchos estén empezando a atar cabos y digan en sus casas, esto me suena. Sí, en Hollywood, en el siglo XXI, se hizo una película, Mothman. Protagonista Richard Gere, ¿se acuerdan? Él hacía de investigador, llegaba a un pueblo, una especie de demonio medieval estaba provocando, advirtiendo de algo que quizá iba a ocurrir. No había otro objetivo para Cuarto Milenio, es acudir al lugar de los hechos, entrevistar a las personas y comprobar si su miedo sigue latiendo. Nos hemos encontrado con un sinfín de sorpresas y quizá ese temor tan especial a algo oficialmente imposible se contagie un poco a través de la pantalla. Esta es la crónica, in situ, de nuestro compañero Santiago Camacho. A simple vista, Point Pleasant es solo un pueblo más, como tantos otros de los Estados Unidos. Humilde, pequeño y tranquilo. Solo cuando entramos en su avenida principal, descubrimos algo diferente, algo que lo distingue de cualquier otro lugar del planeta. Se trata de una estatua extraña, grotesca, una estatua que nos habla de una historia que hace 45 años cambió para siempre la vida de esta ciudad. Hemos venido aquí a Point Pleasant, en West Virginia, y estamos frente a la estatua del ser que en noviembre de 1966 aterrorizó todo este condado y cambió para siempre las vidas de sus habitantes. Lo llamaron Mothman. No es ni mucho menos el único rastro del paso de la extraña criatura por la población. Unos metros más allá, nos encontramos con una nueva sorpresa, el Museo del Mothman, donde se exhiben toda clase de elementos relacionados con lo sucedido en Point Pleasant durante las décadas de los 60 y 70. Es allí donde nos recomiendan que, si de verdad queremos saber sobre el Mothman, debemos acudir al restaurante de Caroline Harris, una amable anciana que se ha convertido en la cronista extraoficial de la historia oculta del pueblo. En noviembre de 1966 apareció un gran pájaro. Pájaro de luz, lo llamaron, con una gran envergadura de alas. Calcularon que se acercaba a los 2,5 metros de alto. Dijeron que tenía la cara arrugada y que no tenía plumas. Entonces no había cámaras, puede que una de cada 15 familias la tuviera. Y tampoco había teléfonos móviles con los que poder hacer una foto rápidamente, así que había que creer en la palabra de los que decían que lo habían visto. Los primeros testigos de la aparición de este ser datan de 1966. En la noche del 14 al 15 de noviembre, dos parejas paseaban con su coche cerca de una zona donde había un antiguo polvorín militar, el área TNT. Mi hermana vio algo agachado en una esquina del tejado y le gritó a mi hermano que parara el coche porque quería ver de qué se trataba. Y ella me dijo que cuando él paró en el camino de grava, la criatura bajó volando. Se puso en el capó del coche y que quedó allí mirándoles a través del parabrisas. Dijeron que en ese momento estaban muy asustados. Todo lo que veían eran sus grandes ojos rojos como la sangre, que brillaban mientras les miraba. Mi hermana me dijo que cuando estaban en la central eléctrica norte iban a entrar, echar un vistazo y volver a salir. E ir al pueblo a decirle a todo el mundo, ¿veis? No hay nada ahí. Pero cuando salieron, oyeron una especie de shhh y miraron hacia arriba. Y estaba en una puerta que se usaba para la salida de camiones y tanques y esas cosas. Y estaba intentando entrar por ahí. Pero sus alas eran tan grandes que no cabía. Y según mi hermana, voló sobre la puerta. Y cuando miraron hacia arriba y vieron sus grandes ojos rojos, era como en el libro de Yes. Y salieron corriendo de allí.
La noche del 14 de noviembre, Newell Partridge estaba a punto de hacer su cena cuando escuchó a Bandit ladrar de forma extraña. El testigo salió y se acercó al granero, de donde provenían los ladridos del perro. Allí pudo ver 2 puntos rojos que se acercaban hacia él, mientras el perro se adentraba en el campo, en dirección a aquellos puntos. Newell Partridge no volvió a ver a su perro y aseguró que conocía el aspecto de los ojos de los animales, pero aquello era algo distinto. A partir de ese momento y durante los meses siguientes, los testimonios se multiplicaron. Hombres, mujeres y niños afirmaron haber avistado a la extraña criatura en caminos, carreteras, campos, bosques e incluso en el exterior de sus propias casas. Un ambiente de miedo e irrealidad comenzó a adueñarse de la población. Los testigos que han tenido encuentros con este Mothman han cambiado para siempre. Es decir, muchos de ellos ya no conducen por la noche, ni salen por la noche. Tienen siempre la sensación de que algo les observa. Las teorías sobre el origen de la criatura comenzaron a barajarse, tanto entre los periodistas e investigadores como entre los propios habitantes de la localidad. Algunos creyeron que el Mothman estaba allí para alertarles de algo. De hecho, muchos de los testigos eran asaltados por extraños sueños que parecían predecir algún tipo de catástrofe justo antes de la Navidad de aquel año. A nuestras espaldas se encuentra el puente que vino a sustituir al mítico Silver Bridge, puente de plata, cuyo hundimiento se llevó por delante las vidas de 46 personas en una catástrofe que nadie por aquí es capaz de olvidar y que nos cuentan que tal vez pudo ser pronosticada, o quién sabe si provocada, por el mismísimo Mothman. El Silver Bridge era un puente extrañamente construido que se sostenía mediante un sistema de suspensión de cadenas. En 1967 tenía casi 40 años y, dada su construcción, el fallo de un eslabón de la cadena podría causar el derrumbamiento del puente completo. El 15 de diciembre de 1967 sucedió el gran desastre. Por la gran cantidad de tráfico que circulaba por ser época festiva, el puente colapsó casi inevitablemente. 46 personas murieron al sumergirse sus coches en las aguas heladas del río Ohio, justo antes de la puesta del sol. El Silver Bridge se derrumbó el 15 de diciembre de 1967, alrededor de un año y medio después de que empezaran los avistamientos de Mothman. Hay quien piensa que hay una conexión, porque todo sucedió en la misma época. La caída del puente no fue ni mucho menos el acto final de esta extraña historia. Las apariciones del Mothman, cada vez más esporádicas, fueron sustituidas por avistamientos ovni, la aparición de ganado inexplicablemente mutilado y la presencia de unos extraños hombres vestidos de negro que interrogaban a los testigos y les amenazaban para que nunca más volvieran a contar su historia. Empezaron a aparecer hombres extraños vestidos de negro. Venían, se ponían cara a cara contigo y te miraban fijamente, como si intentaran comunicarse con la mente, y nunca pestañeaban. John Keel, periodista que había publicado su primera crónica en el New York Times con tan solo 16 años y que había conseguido pasar una noche entera dentro de la pirámide de Gizeh, contaba con 36 cuando sucedieron los hechos de Point Pleasant. John Keel pensaba que Point Pleasant es una ventana, un lugar en el que confluyen diversos planos de la realidad. Otros han señalado en una dirección diferente, recordando la maldición que el jefe indio Cornstalk lanzó en 1770 contra la población de Point Pleasant. 200 years ago, there was an Indian chief named Cornstalk. Hace unos 200 años hubo un jefe indio llamado Cornstalk que se estableció en esta zona y hubo una disputa por la tierra entre los colonos y Cornstalk, y en la pelea le asesinaron.
Mucha gente cree que Comstock echó una maldición al pueblo que duraría 200 años tras su asesinato. Cabe preguntarse que si estas cosas pueden suceder en Point Pleasant, ¿por qué no en otros lugares? ¿Pueden ser estas ventanas la explicación para las docenas de avistamientos de extrañas criaturas que ha habido en todo el mundo? ¿Dónde se abrirá la siguiente puerta y qué surgirá de ella? No los voy a engañar. La figura del Mothman, lo que representa, su naturaleza extraña, siempre me ha provocado nerviosismo y más que una pesadilla. Verán, tengo aquí un viejo libro, tan viejo que vean su estado. Lo leí con apenas 11 años, creo que hice mal. Y una de sus páginas venía ilustrada con esto que yo les voy a mostrar ahora mismo. Había una serie de, algunos hay que decirlo, grotescos croquis sobre cómo supuestamente son los tripulantes de los ovnis, y venía una especie de grabado sin contexto, muy sencillo. Era un dibujo realizado en verdad por niños de Point Pleasant, en Virginia Occidental. Ahí la tienen, la criatura, el Mothman. Desde que lo vi, me di cuenta de que aquí había un profundo misterio. Delirios, apariciones, seres de carne y hueso, experimentos militares. ¿Qué se escondía detrás de esta figura? Que evidentemente se ha exagerado y se ha convertido en un emblema casi de ese lugar. La idea, desde el primer programa de Cuarto Milenio, era acudir a este pueblo tan especial. Ha estado allí Santiago Camacho, nuestro querido compañero, y viene para contarnos mucho más. Este era su reportaje. Les aseguro que hay información realmente jugosa. Santi Camacho, bienvenido un año más. Gracias por estar aquí en este hogar de Cuarto Milenio. Buenas noches, Iker. Bien hallado. ¿Hay miedo todavía? Es la gran pregunta, ¿no? Han pasado muchos años y este pueblo sigue marcado por el estigma de algo que oficialmente es imposible. Eso es una de las primeras cosas que sorprende cuando llegas allí. Posiblemente la plasmación de ese miedo más clara fue cuando esta mujer que hemos visto en el reportaje, Hazel Dewitt, una vez Marcos había apagado la cámara y habíamos terminado, me coge ambas manos y se echa a llorar y me pide un abrazo. ¿Me puedes dar un abrazo? Y me dice, nadie puede comprender lo que pasamos aquí en aquellas fechas. Hay que entender el contexto y vean, este es el libro de John Keel, la portada, Mothman, la última profecía, dio origen a esa exitosísima película que quizá muchos recuerden y que es el hilo conductor para los más jóvenes de este fenómeno que es muy antiguo. Richard Gere hacía de investigador de los fenómenos en Point Pleasant. Daba la sensación de que todo un pueblo estaba viendo algo que era una advertencia. El dios oscuro, la imaginación, la locura o la realidad que avisa de que algo va a ocurrir, y ocurre con un montón de muertos. John Keel decía, Belcebú visita Virginia Occidental. Hubo un pánico impresionante y como ocurre con estos fenómenos, Santi, todo el mundo ve algo y de pronto, ¡pum!, se corta. Los fenómenos paran. Pero hay un detalle que estoy seguro que ha llamado la atención de nuestra audiencia, y es que muchas de las apariciones de este lo que sea, que yo no sé lo que es, pero lo que aseguraron testigos de todo crédito, se producían en un polígono militar de explosivos. Bien, ¿cuál ha sido la postura de los militares en todo este tiempo? Y un detalle más, creo que incluso hubo cierta vigilancia al equipo de Cuarto Milenio, hay que decirlo así, por parte de agentes, ¿no? Completamente cierto. Nosotros, lógicamente, una de las cosas que más nos interesan, pues grabamos la estatua, grabamos las calles, pero automáticamente le preguntamos a Caroline, oye, ¿dónde está el área TNT? Haznos un pequeño plano. Un área de explosivos, es que suena extrañísimo, ¿no? El área TNT es una instalación militar que en muchos reportes y en muchos reportajes que he visto sobre el tema no se le da la importancia que realmente tenía. El área TNT era una instalación muy grande donde no solamente se almacenaban, sino que se fabricaban y experimentaba con explosivos. Estuvo en funcionamiento
hasta casi mediados de los años 50, donde es abandonada, y es precisamente alrededor de esos búnkeres, de los que ahora prácticamente no existe nada. Casi todos los edificios grandes fueron volados en fechas bastante recientes. Curiosamente llegamos hasta los límites, y de hecho pues pudimos grabar algunas de las pocas instalaciones que todavía quedan abandonadas y en pie. Y fíjate qué curioso que bueno, pues Marcos estaba pues vamos a ver si rodamos algunos planos de coches pasando y este tipo de cosas. Él estaba ocupado y pues yo en aquel momento pues no tenía gran cosa que hacer, así que me iba fijando en los coches que pasaban, y pasó 2 veces un todoterreno plateado civil completamente, pero esas 2 veces que pasó vi el mismo par de militares, gafas oscuras, que nos miraban fijamente. De hecho, el coche, cuando pasaba a nuestra altura, frenaba un poquito, bajaba un poquito la velocidad, como diciendo, bueno, estamos aquí, a ver qué hacéis. Y realmente sí que nos sentimos de alguna forma vigilados en un tramo de carretera en el que te puedo asegurar que pasa un coche cada 10 minutos como mucho, y sin embargo pues esa vigilancia sí la tuvimos ahí. Con el Mothman pasan cosas muy curiosas. Una de las teorías de John Keel, el célebre investigador que encarnó Richard Gere en la pantalla, bueno, John Keel murió de forma dramática, en la indigencia prácticamente, y está la leyenda, Santi, de que todas las personas que se encontraron con esta figura, con este arquetipo, con este dios oscuro, con este lo que sea, lo llevaron luego muy mal. ¿Cuentan hoy que hubo una especie de maldición del Mothman? De hecho, es curioso porque no solamente lo pasaron mal ellos. Hay una leyenda muy antigua que me la comentaron en el pueblo, que dice que es que todo el pueblo está agafado, todo el pueblo está maldito. Y como suele pasar en estas cosas, en Norteamérica, se remonta a la época de la colonización y de los indios. ¿Otra maldición india? Otra maldición india, de las muchas que se pueden encontrar por la geografía. En este caso, el jefe indio en cuestión se llamaba Cornstalk, y le hicieron una faena importante, la verdad, porque se saltaron un acuerdo de paz, le dieron una cabaña, el que se creía seguro en su pequeña reserva, y en un momento dado, pues una noche entraron allí y lo capturaron sin ninguna dificultad, porque ya estaba, digamos, en terreno civilizado, y él maldijo todo el condado de Mason, que es donde se encuentra Point Pleasant. Y la verdad es que las historias del Mothman, hubo una explosión en una prisión cercana donde fallecieron una gran cantidad de reclusos. Hubo la historia del puente de Plata, que allí nadie se la toma a broma, es decir, allí prácticamente todas las familias del pueblo, es un pueblo muy pequeñito, tuvieron una víctima, y cuando se habla de estas cosas, pues a nosotros nos puede parecer más o menos anecdótico, pero ellos se lo toman muy en serio porque es parte de la historia dramática de su pueblo. También se dice que con la caída del puente la maldición se acabó. O sea, que era una gran advertencia, ¿no? Una de las teorías, que ahora vamos con eso como colofón, Santi, o sea, ¿qué era esto? ¿Qué dicen los investigadores, los que saben de esto? Es que en determinados momentos un sueño se convierte en una advertencia común. Una de las grandes hipótesis es que esa gente, por algún motivo, en aquella zona tan concreta, rodeados de explosivos, de experiencias militares, visionaron lo que algunos llaman inconsciente colectivo, se transformó en una especie de fantasma oscuro que era un poco el embajador de lo que iba a pasar. Os va a pasar algo y os va a ocurrir. Y mucha gente conectó cerebralmente con eso. Otros piensan que es un ser venido de otro lugar. Yo no sé, a día de hoy, Santi, lo que tú has podido recopilar, ¿qué piensan los que saben realmente de este fenómeno, los que han estudiado, con qué se quedan? ¿Hay alguien que lo explica racionalmente? ¿O nadie ha dado una explicación convincente? Realmente nadie ha dado esa explicación convincente. Piensan que hay cosas en este planeta que llevan aquí mucho más tiempo que nosotros mismos, cuyo comportamiento no tenemos ningún baremo para comprender, y que a veces pues nos advierten o nos dan atisbos del futuro. Es la historia del Mothman, la historia que se hizo célebre con un super éxito de Hollywood y que incluso es más descarnada, ¿no? En la verdad, un montón de personas, un montón de sueños, individuos que veían a este embajador de las sombras y que al mismo tiempo soñaban en la noche con escenas como gente ahogándose con regalos
y cerca de la fecha de Navidad es cuando todo ese puente se cae y el fenómeno se para. El inconsciente colectivo en plena ebullición. Desde luego es un experimento que quedó inconcluso y del que se podría aprender. Hay un sinfín, hay centenares de hojas de prensa de la época hablando de un miedo, de un pánico social. Y fíjate, Santi, de teletipos tengo de septiembre del 2011, primeros días, en Querétaro, en México, otra población asustada por algo imposible, algo que dibujan de forma muy parecida al Mothman. En fin, esos temas tan fronterizos que impresionan, que seguro que quieren decirnos algo y no sabemos. Estamos muy lejanos a cualquier respuesta. Santi estuvo allí y palpó la esencia de este lugar tan mítico para los que amamos el misterio y ha traído imágenes maravillosas. Lo decíamos, ¿no? Lo lógico en un pueblo es la estatua del escritor, del militar, del alcalde, del hombre de letras. Ahí en Point Pleasant, desde el año 66, la escultura principal es un misterio, una figura realmente aterradora. Santi, gracias por la crónica, como siempre. Muchas compañero, gracias, hasta la próxima. Hablando de noticias y de Querétaro y de lo que está pasando, vamos con ese bloque absolutamente fundamental en nuestro programa y que además, con sorpresa, porque está alimentado con nuevas historias que creo que les van a gustar. Noticias, actualidad en Cuarto Milenio. Y la actualidad, la información, lo que pasa en el mundo será tratado aquí, en este sector de la nueva nave del misterio. La información gráfica, los documentos, el mapa del misterio, que ahora les contaremos qué es. Pero vamos a comenzar además con una historia que es recurrente y siniestra como pocas. Hace un par de años yo creo que ya empezamos a atisbar que algo pasaba en Canadá. El amputador de pies. Es tremendo decir esto, pero es la primera noticia de esta nueva temporada. Pues sí, que hace unos días se volvió a encontrar en una playa de Vancouver, en Canadá, otro pie amputado en estado de descomposición y además, como sucedía anteriormente, conservaba todavía una zapatilla de deportes puesta. La policía lleva desde 2007 tras la pista de un criminal cuya identidad se desconoce y cuyo modus operandi es ir dejando pies amputados. El primero de ellos fue encontrado en ese año cuando un matrimonio paseaba tranquilamente por una playa de Vancouver. Desde entonces han aparecido un total de 10 pies cortados más en distintos puntos de la región. El alto número de miembros hallados hace sospechar de un asesino en serie, aunque la policía no descarta que se trate de accidentes o incluso de suicidios. O sea, lo que es lo mismo, que no saben nada, que nadie tiene pruebas de nada y que cuando empezamos a hablar de esto hablábamos de 6 o 7 pies. Vamos por 10. Ojalá se cercene la cuenta, nunca mejor dicho, y esto nos muestre su enigma, porque es de las historias más macabras que hemos conocido. De momento, la investigación sigue absolutamente abierta. Como muchos dicen que sobre el tema, que se han cumplido 10 años, el día que cambió el mundo, el 11S, sigue habiendo mucha tela que cortar. Hay una exposición, tenemos imágenes sumamente interesantes. Una exposición que se ha llevado a cabo justamente por el aniversario de ese terrible incidente. Se está llevando a cabo en el Museo Nacional de Historia de América, en el Smithsonian de Washington, una exposición donde se pueden contemplar pues algunos de los restos que fueron hallados entre el amasijo de hierros que dejaron esos edificios al caer. En la muestra llamada 11S Recuerdo y Reflexión se han expuesto desde algunos trozos de los aviones que impactaron con los rascacielos hasta los pasaportes de los terroristas. En una nota manuscrita en árabe se puede leer La última noche. Allí se recogían las instrucciones que llevaban consigo los secuestradores de Al-Qaeda antes de hacer colisionar los aviones contra las Torres Gemelas. También se conserva la última entrevista que ofreció Osama Bin Laden antes de los atentados del 11 de septiembre y la cámara y equipo con que se grabaron. Todo ello junto con teléfonos móviles, cientos de documentos y papeles de las víctimas, como la cartera y las tarjetas de crédito de una de las pasajeras, Ruth McCord. Una exposición que sobrecoge, que duda cabe, y como dentro de unos minutos llegará un reportaje muy especial, un reportaje en ruta en búsqueda del misterio, y habrá el debate, esos debates a veces enfrentados en Cuarto Milenio. Yo pienso que el asunto del 11S y los enigmas que para algunos aún siguen flotando sobre esta historia es otro buen material para llevar a la mesa. Quizá lo hagamos si a ustedes les apetece. Terminamos con una imagen de impacto con un forajido. Terminamos yéndonos a Australia, donde las autoridades han identificado a Ned Kelly. Fue colgado
hace 130 años y ahora gracias a pruebas de ADN se ha podido saber que era el forajido. El cuerpo sin cabeza de Ned Kelly fue hallado en una fosa común a la que fue arrojado tras ser ahorcado por haber matado a 3 policías. Ahora, tras comparar el ADN con muestras de sus parientes, se ha podido saber que se trata del cuerpo del que para algunos era un héroe y para otros un asesino. Kelly fue conocido por sus robos, escapes asombrosos y hasta por crear su propia armadura, golpeando hojas de hierro hasta darles forma. La historia cuenta que con ella caminó hacia la policía mientras ésta descargaba sus pistolas. Fue alcanzado 20 veces y sobrevivió, pero tras capturarle fue ahorcado. La genuina, la auténtica historia de un Robocop criminal, eso sí, que se enfrentó a las fuerzas del orden. Siempre nos sorprendemos. Estas imágenes, estas noticias, las primeras de esta nueva temporada, se han centrado en investigación criminal, CSI, ¿no? Bueno, pues hay viejos misterios que no van a abandonarnos nunca, yo creo. Las preguntas siguen en el aire, nunca mejor dicho. Mapa del Misterio es nuestra siguiente sección. Una novedad, una página visual para hacerles comprender y comprender nosotros algunas cosas. Lo decía el gran poeta Carlos Murciano en ABC hace más de 40 años. Algo flota sobre el mundo. Y aunque los ovnis han sido olvidados completamente, en diferentes puntos del planeta se siguen viendo cosas y filmando cosas. Hay que demostrarlo. Bueno, pues empecemos con ello. Esta misma semana, en estos mismos días, primer punto del misterio. Nuestras queridas Islas Canarias. Más concretamente en Los Cristianos, en Tenerife. Jamie O'Rourke, un turista, 8 de la mañana, está con su cámara y logra captar un objeto volante no identificado, además con una forma muy singular. Si vemos las imágenes parece un escorpión. Es un objeto que vuela a gran velocidad, parece que tiene incluso la cola de los escorpiones. Pero con él llegó un a verlo, pincho al final. Él lo llega a ver, ¿no? Y si nos fijamos en la imagen parece que tiene pinzas delanteras. Vamos a ver qué puede ser ese que se objeto. llegó a verlo porque muchas veces hay fotografías y filmaciones de un paisaje y a posteriori es cuando aparece ese enigma invisible. ¿Es fraude? Bueno, amigos de la ingeniería aeronáutica, por favor, ayúdennos. Queremos saber qué modelo extraño de avión es este. Sigue nuestro teletipo rápido por el mundo. Reino Unido, siguiente parada. Woodhall, Inglaterra. Allí no solamente se han visto luces, en este caso 3, que han podido ser vistas por varias personas, varios testigos durante 15 minutos, sino que además esas luces parece que dejaron círculos en las cosechas. Los famosísimos círculos, se dijo hace 20 años, ¿no? Si son 2 ancianos que los hacen y siguen apareciendo círculos y círculos cada día. Pero algo más extraño incluso ha ocurrido en el Reino Unido, en West Yorkshire. Estaban haciendo una fotografía a un objeto, parecía algo. Un objeto volante que la persona no podía identificar, pero lo que no tenía claro es que justamente debajo había 2 personajes con forma humanoide, con cabezas triangulares. Si hacemos zoom en la fotografía se puede ver perfectamente cómo están casi escondidos o haciendo algo entre las rocas. Una fotografía también que ponemos entre comillas porque puede ser fraudulenta. Y casi apostando por ello, pero es dentro de la actualidad extrañísima del fenómeno OVNI. Estados Unidos. Round Rock, eso mismo, en Texas, un objeto rectangular. De este sí que hay fotografías impactantes, sí que parece una gran nave. Decían los testigos que era más grande que cualquier camión conocido, volaba a gran velocidad y en un momento dado, sin que sepan cómo, desaparece de su vista. Bueno, y marquemos especialmente toda la zona de Estados Unidos porque precisamente en el área de Nueva York, ni más ni menos que sobre la Gran Manzana, y con todo lo que han pasado los amigos neoyorquinos, también ovnis. Y además, en este caso, con datos muy fiables porque son grabaciones de la Estación Espacial Europea. Estaba captando imágenes del huracán Irene y de repente un objeto volante se cuela justo por en medio. Parece que está sobrevolando el huracán y que este no le afecta. Y ahí vemos cómo verdaderamente es una estructura discoidal, de las típicas formas de ovnis de toda la vida. Reflexión, son solo unos puntos en el planeta, tan solo en unos días, pero en infinidad de países, algunos sin tanta tecnología, se siguen viendo cosas en los cielos. Si usted ha visto este tipo de cosas, tiene que entrar en el mapa del misterio. Vamos a tener grandes noticias a nivel ufológico este año porque las últimas encuestas dicen que los avistamientos ovni han crecido en un 63% en los últimos 3 años. Cada semana se ven unos 500 ovnis a nivel mundial. Bueno, lo contaremos e intentaremos llegar al misterio de estos visitantes, entre comillas, del espacio. Bueno, del espacio. ¿Y bajo el mar qué está pasando? La gran noticia ha sido la aparición de un objeto gigantesco captado por el sonar en el fondo del mar Báltico. Tenemos en exclusiva declaraciones del equipo, sí, del equipo que se ha encontrado con esa enorme anomalía marina.
Era un objeto circular y era perfectamente redondo. Estábamos allí, parados a las 2 de la madrugada. Nos fijamos en el sonar. Peter y yo nos fijamos en el objeto que salía del monitor. Fue algo totalmente nuevo para nosotros. No habíamos visto nada parecido nunca hasta entonces. Tiene 60 metros, así que es muy grande. Y tiene una cola en la parte de debajo de unos 120 metros. Así que no es una cosa normal vista en el sonar. Mi teoría sobre lo que puede ser es que pudiera ser hecho por la mano del hombre. También podría ser algo natural. Puede ser muchas cosas. Realmente no puedo decir. En la imagen del sonar hemos encontrado huella en el fondo como si el objeto hubiera sido arrastrado alrededor de 120 metros. Eso es nuevo e interesante para nosotros. Nos han llegado muchos emails de todo el mundo. Mucha gente cree que es un UFO, una nave espacial de los rusos, de América o de Alemania. No sé qué es con seguridad. Sin duda ha sido una de las noticias del verano en Internet, el supuesto OSNI, objeto submarino no identificado, en el mar Báltico. Millones de personas han observado esa imagen que ustedes han visto. Lo que no es tan normal es escuchar a las personas que han hecho el hallazgo. Y que además, como todo el mundo del submarinismo tiene sus secretos, no quieren decir el punto exacto. Pero hemos encontrado, gracias a la labor de nuestro equipo, a Enrique Talledo, experto submarinista, 20 años de filmaciones bajo el agua, que ha estado en ese mar y precisamente en las fechas donde aparecía esta anomalía. Bienvenido, Enrique. Muchas gracias. Muchas gracias por venir a Cuarto Milenio. Hay datos muy interesantes. Por ejemplo, antes de saber qué es ese objeto, que tenemos ahí precisamente en esas pantallas maravillosas, una especie de gigantesco redondel con marcas de arrastramiento, según estos miembros del Ocean Explorer. Pero es que ha estado allí, es un mar muy especial, Enrique. Es un lugar que no es como otros lugares. Muy contaminado por lo que parece, y tú has recogido, vamos a verlo, imágenes de un tremendo dramatismo, peces muertos, pero no sé, es increíble lo que pasa ahí. Pues sí, la verdad que es un mar muy peculiar por varios sentidos, ¿no? Como punto positivo, pues tiene, por ejemplo, el hecho de que son pioneros en energías renovables. Hay unos aerogeneradores, parques marinos bastante interesantes. Pero por contra, pues es un mar que está muy contaminado. Desde hace 50 años aproximadamente, antes era un mar limpio, pero a día de hoy resulta que nos encontramos con escenas como estas. ¿Que podríais explicarnos un poco? Porque quizá a ojo de buen cubero no se entiende, vemos peces muertos sin más, ¿no? Pero explícanos, por favor, Enrique, ¿qué es todo eso? Esto es una de las zonas precisamente cercanas a donde se han encontrado los restos que mencionáis, y en la que, bueno, pues a mí se me caía el alma al suelo de ver cómo cantidad de peces permanecían muertos en el fondo, otros estaban simplemente muriendo de una forma lenta, en vida, pero pudriéndose en vida. Y luego otros, efectivamente, que se estaban pudriendo vivos. Y bueno. ¿Esto es habitual, Enrique? Te puedo decir que yo llevo 20 años, como bien comentabas, documentando la vida marina en diversos mares, y es la primera vez que encontraba algo así. Enrique Talledo trabaja con muchísimos especialistas, con la Fundación Oceana, con Bajo el Agua Factory. Ha grabado en casi todos los mares y este es un lugar peculiar. La noticia, Carmen, hablaba de el sonar rebotando en imagen, ahí lo tenemos, en ese azul profundo, una superficie, decían, tan grande como un Boeing, y de inmediato se rebota toda la prensa mundial, OSNI bajo el agua del Báltico. Es que estamos hablando de una formación con unas dimensiones tremendas, son 60 metros de diámetro, y sobre todo lo que más les impacta es que hay como una zona de arrastre. Dicen que hay 18 metros, como si ese objeto, sea lo que sea, hubiera sido arrastrado o bien por las mareas o bien por la mano del hombre. Está a unos 80 metros de profundidad, según decían los descubridores. No han querido dar la zona exacta porque, a pesar de que ellos no tienen dinero para ir a averiguar qué es, para sumergirse e intentar saber qué es, pues no han querido que otras expediciones puedan aclararlo. Hay todo tipo de teorías, que puede ser una formación perfectamente natural, pero también se habla incluso
de algún tipo de arma rusa. Han dicho de todo, incluso lo que tú apuntabas al principio, un OSNI, un objeto submarino no identificado. Y a ojos de nuestro experto, ¿qué puede ser eso, Enrique? Esa formación que el sonar rebote de esa manera. Hombre, la verdad que para mí no es fácil el comentar una situación así. Bueno, es la primera vez que se ve una cosa así, ¿no? Eso sí puedes confirmarlo, ¿no? Que no es habitual que haya imágenes de sonar que generen esas imágenes como de una inmensa plaza pétrea, yo no sé qué es eso. O sea, no es muy habitual. No, no es habitual. Y lo que pasa que yo casi me decanto más, pues lo que comentaba ella también, porque probablemente pueda ser una estructura de formación creada por el hombre, digamos, y que con el paso de la historia pues ha quedado ahí sumergida. Otra cosa que para mí yo creo que es por la que más me decanto, por una formación geológica determinada, ¿no? Ellos llegaron a apuntar, la gente que descubre esta gran estructura llega a apuntar que puede tratarse de algún artefacto de la guerra mundial y que puede ser radioactivo, lo que puede haber causado la muerte de tantos animales, de tantos peces. Es una de las posibilidades que plantean. Pues el tema es tremendo. Vamos ahí. OSNI, de momento. Objeto submarino no identificado. Los tripulantes de ese barco y de ese sonar que ha logrado la exclusiva dicen que van a seguir investigando. De momento, Enrique, en cierto tiempo se va a volver allí, ¿no? ¿Vas a volver al Báltico? Sí, la expedición esta de Oceana, la verdad que sigue adelante. El año que viene se vuelve a ir a la zona. Y lo que sí está claro es que los datos que se aporten serán muy interesantes. Y bueno, si hay la posibilidad de echar una mano aquí y poder, pues, con el robot submarino... Esperamos la crónica de Enrique, robot submarino en Ristre, y buscando el misterio de esa noticia que ha dado la vuelta al mundo y que de momento no sabemos explicar. Pero yo quiero invitarle a Enrique que se una a todo este grupo de amigos que somos una auténtica banda de curiosos contando cosas sorprendentes. Enrique, un placer, de verdad. Igualmente. Hasta la próxima. Muchísimas gracias por tu participación. Muchas gracias. Quedan cosas insólitas, Carmen, quedan cosas insólitas, esas que forman parte de una de las secciones, hay que decirlo, más queridas por todos ustedes. Esa especie de resumen, de compilación de lo más extraordinario, pero real, de la semana. Comenzamos en la Ciénaga, en Guatemala, donde, fíjense, ha nacido una criatura que, según los habitantes de esta pequeña aldea, es un cerdito con cabeza humana. Lo cierto es que tiene varias malformaciones, como ven es un cíclope, tiene la boca también con varias deformidades y la lengua fuera. Por el momento, eso sí, tiene vida y está junto a sus 10 hermanitos. ¿Pagaría 140.000 euros por congelar su cadáver? Pues a lo mejor, dentro de poco, esto puede hacerse realidad en nuestro país, en España. Por el momento, las leyes no lo permiten. En Estados Unidos sí, se puede criogenizar a los cuerpos una vez han muerto, han fallecido. En este caso, quieren hacer en Madrid un auténtico depósito de cadáveres criogenizado. Ahora, eso sí, con un precio, 140.000 euros. Y tal vez, en un futuro, pueda resucitar. Y acabamos, mundo insólito, en Mocoa, en Colombia, donde 75 alumnos han sido hipnotizados, pero el mago no pensaba que no iba a poder sacarlos de ese estado de trance. Tuvieron que ser trasladados al hospital. El mago se dio a la fuga. ¿Y cómo acaba la historia? Pues con algunos niños ingresados por histeria colectiva, diciendo incluso que veían al demonio, y el mago en la cárcel. Fíjense ustedes cómo puede acabar una simple función de colegio. Y ahora vamos a ver unas imágenes que les resultarán impactantes. Tal vez algunos de ustedes se acuerden de ellas. Yo muchas de ellas ni las conocía. Programas del misterio de hace muchísimos años que seguramente les van a sorprender. Es nuestra videoteca. Y este nuevo sector o apartado del programa es, yo creo, puede ser interesante para todo el público. Para nosotros es una realidad y un homenaje. ¿Por qué digo esto? Podría ser un poco heredera o hija la videoteca de la entrañable hemeroteca, con la cual hemos contado 5 años de historias, de periódico, de prensa, cosas que se han convertido después en reportajes, en investigaciones. Pero ahora queremos dar, con nuestro servicio de documentación, un paso más. Que estas viejas páginas se conviertan en vídeo.
a veces en Super 8, porque son historias de viejos programas que los hubo en España. Y digo homenaje porque muchas veces nos nutrimos de la labor de un sinfín de pioneros, de personas que contra todo y contra todos en ocasiones hablaron de los mismos temas que hablamos en Cuarto Milenio y lo hicieron con enorme dignidad, hay que decirlo. Hablar de misterio en España, que duda cabe, es hablar del doctor Fernando Jiménez del Oso. Tuvimos la oportunidad de trabajar junto a él muchos años, mano a mano, y aprender mucho, como psiquiatra y como ser humano, como amigo del misterio. Y él empezó en los años 70 y van a ver una cosa sorprendente. Vamos a viajar en el tiempo, Carmen. Vamos a enero de 1978. Auténticas reliquias que van a comprobar con todos nosotros. ¿Qué tema? Bueno, pues en las cercanías de Madrid se empezaba a hablar de una aparición, de un fantasma, de una mujer que cuando era ingresada en el vehículo advertía a las que conducían de que había una curva peligrosa y después sentenciaba con aquello de cuidado que aquí me maté yo. La gran duda es si esto es una pura ficción que viene del extranjero o había casos. Pues bien, repito, año 78, mes de enero, programa Más Allá, ni más ni menos que Antonio José Ales, uno de los mejores locutores de radio que ha habido en este país, en el lugar de los hechos empezaba a buscar información. ¿Qué personas habían visto a esa chica de la curva? Un documento de verdad para la historia de nuestros misterios españoles. Vamos a verlo, vamos a disfrutarlo. Este es aproximadamente el sitio donde todos los testigos del famoso caso del fantasma de Majadahonda nos aseguran, nos dicen que está apareciendo con frecuencia. Hemos entrevistado a docenas de personas, tanto en Pozuelo de Alarcón como en el pueblo de Majadahonda, sin encontrar definitivamente ninguna persona que haya vivido el hecho, que haya estado en el suceso exactamente. Intentaremos continuar buscándolos y creo que daremos definitivamente con alguno. Pero este es el sitio donde aparece esa chica, ese fantasma extraño, desconocido. Eran las 8 de la mañana y a la altura de un supermercado nos hizo autostop una chica de unos 22 años, de pelo largo castaño, vestida con jersey de lana gruesa color verde y un pantalón color claro. Yo diría que tendría unos 65 de estatura. Recuerdo que llevaba un bolso negro pequeño. Nos dijo que quería ir a Madrid y nos ofrecimos a llevarla. Esta es la idea, el minuto en el tiempo. A veces 60 segundos son un viaje a una época, a unas personas. Ni Antonio José Ales, ni el director del programa, Fernando Jiménez del Oso, están ya entre nosotros. Pero quizá vean la videoteca desde algún lugar de las estrellas y quizá les guste este sentido homenaje. Hablaremos mucho de Más Allá y de sus increíbles documentos. Pero fíjate, Carmen, qué curioso. Ellos buscaban la raíz de un misterio que se escurría, que era imposible. Y la suerte, bueno, hay que decirlo así, hizo que el día 9 de septiembre del año 2007 tuviésemos un documento en Cuarto Milenio que de alguna forma completaba el eslabón, ¿no?, de esa búsqueda. Pues sí, la verdad es que sí, siempre ha estado entre la leyenda urbana y la realidad, y nosotros conseguimos que la gente Manuel Asencio estuviera aquí en el plató de Cuarto Milenio y nos contara su historia. Él nos decía que veía a una chica por la carretera, se acercaba con su coche y en un momento dado se acerca tanto que incluso con el espejo retrovisor parece que la da en la parte trasera, en la espalda. Claro, muy asustado por si le ha hecho algo a esa chica. Habla de algo físico, no una visión. Habla de algo completamente físico. Se para el coche, ve que es una chica delgada, que tiene el pelo un poco despeinado, le extraña porque lo lleva hacia la cara y va vestida solo con lo que parece un camisón blanco. Ya le extraña, que es una chica que ha salido por algo esa noche y en un momento dado Iker la sube a su coche. Y entonces, de repente, la chica baja rápidamente y lo último que ve es a ella delante de los focos, con las luces largas. Y él mismo nos contaba cómo era el final. No hay que añadir más. Un policía hablando de que había visto una auténtica leyenda, la chica de la curva. Y así pasea por delante del coche y cuando llega da unos pasos justo enfrente del coche. Yo tenía la larga puesta, entonces la veo más detenidamente, ¿no? Realmente me llamó la atención el vestido, como comentamos antes, el vestido vaporoso, ¿no? Anticuado, podemos decir, ¿no? Da dos pasos y vuelve la cara hacia mí, hacia el coche. Pero cuando le miré a la cara,
no sé cómo expresarlo. O sea, algo en mí me dijo que eso no era natural. O sea, algo no iba bien. No le vi los ojos. Y sentí que se me erizó todo y me agarré al volante y a la palanca a cambio. Pero en ese justo momento, esa persona o lo que fuera, siguió andando, dio uno y al segundo paso que dio, delante mía del coche, 4 metros, simplemente dejé de verla. Como estoy viendo el decorado, desapareció. Esta sección concreta de Videoteca, en este espacio tan de los 70, no en vano la inmensa mayoría de documentos que ustedes van a disfrutar son de esa década gloriosa para el misterio, los años 70, va a servir también para conectar con nuestro medio archivo, rescatar algunas cosas en estas 7 temporadas que han sido importantes ya en Cuarto Milenio. Verán, hilando con el siguiente tema, tengo una copia del diario 16 hace 25 años. 26 de junio 1986. Había pasado la noche de San Juan, una noche de San Juan inolvidable. Verán, titulares, quizá alguno lo entienda de inmediato. Continúa el misterio, se lo tragó el accidente. Hablamos del auténtico expediente X que nadie ha podido resolver. Y hablamos de un auténtico problema. Las desapariciones en España. ¿Qué pasa? Hay una parte de los investigadores que dicen que no se hace nada. Que desaparecer o tener un desaparecido en la familia es lo peor que te puede pasar. Que nadie investiga. Otros, más a favor de la policía, dicen que se está haciendo una labor grande, pero que hay auténtico misterio. Bueno, vamos a ir con ese debate. Pero antes, investiguemos este, expediente X español sin resolver. La idea es de Paco Pérez Caballero. Hacer la ruta, hacer el camino de aquel camión maldito y de aquel niño que desapareció. Un niño que es emblema de este gran problema español, los desaparecidos, las desapariciones extremas. Nos montamos con Paco en un camión y hacemos kilómetro a kilómetro el mismo viaje. Después, el debate. Vamos a ese viaje, a un viaje a ninguna parte. Desde hace 25 años, la localidad murciana de Los Cánovas echa de menos a 3 de sus vecinos. Los cadáveres de 2 de ellos fueron recuperados tras un misterioso accidente de camión. Eran Andrés Martínez y su esposa Carmen Gómez. Con ellos viajaba su hijo Juan Pedro, que jamás pudo ser hallado. A partir de ese momento se convirtió en el famoso niño de Somosierra. Nosotros vamos a volver a hacer la ruta de ese camión para intentar desvelar las claves del misterio. Después de llenar el depósito en la venta del Olivo cerca de Cieza, emprenden el largo camino hacia Bilbao. Juan Pedro marcha ilusionado. Su padre le había prometido que le llevaría a ver los verdes prados de Vizcaya si aprobaba todas las asignaturas. Él así lo había hecho. Y su padre estaba dispuesto a cumplir la promesa, aunque llevaba una peligrosa carga, 20.000 litros de ácido sulfúrico de gran pureza. Pasada la medianoche, Andrés, Carmen y su hijo son vistos en la gasolinera de Las Pedroñeras, Cuenca. Hasta este punto todo había transcurrido según lo previsto. Nadie vio nada raro en el comportamiento de la familia. Era imposible anticipar que solo unas horas después iban a convertirse en el más oscuro expediente X español. Superado Madrid, deciden parar a desayunar en Cabanillas de la Sierra, en el desaparecido Mesón Aragón. Allí los camareros no ven nada anormal. Hasta este punto, la familia se ha mantenido unida. Sin embargo, a partir de aquí, el camión va a comenzar a hacer cosas realmente extrañas. Entre Cabanillas y el lugar del accidente, el tacógrafo del camión registra 12 paradas, todas muy breves, entre 1 y 2 segundos. Sin embargo, la última, antes de llegar a Somosierra, sería de 22. Quizás ahí se encuentre la clave de todo. José Lisón es nuestro conductor. Quizá pueda arrojar algo de luz sobre este misterio. ¿Por qué el tacógrafo registra esas paradas? Bueno, según mi opinión, creo que o bien ese día había retenciones o que algo o alguien iba frenando el camión. Pero otra explicación no tiene. Tras llegar a la cumbre, el camión se va a arrojar a un descenso vertiginoso que va a terminar en un horrible accidente.
hubo 11 paradas donde el tiempo no llegó en ningún caso a superar los 3 segundos. Sin embargo, en la última parada el camión estuvo parado 22 segundos. Ahí donde pensamos que al crío lo quitaron del camión a cambio de algo. ¿A cambio de algo? ¿Por qué de algo? Porque cuando el camión sale, a partir de ese momento, sale conduciendo de una manera alocada, bajando un puerto con un camión con 24.000 kilos a 120 kilómetros por hora, y si lo hizo es porque su hijo no iba dentro del camión. Un secuestro express en un momento dado, retener a una persona para obligar a otra a hacer un transporte, cuadra perfectamente con lo que puede ser la forma de actuar de estas organizaciones, que son gente sin escrúpulos y bueno, desde luego, cuadra eso y cuadra cualquier otra cosa, incluso peor, ¿no? Este es el lugar en el que se produjo el accidente. Andrés, tras chocar con un camión que venía de frente, perdió el control. Se salió de la carretera y volcó. Él y su mujer salieron de la cabina despedidos, falleciendo casi en el acto. La carga, el ácido sulfúrico, comenzó a derramarse por toda la carretera. La prioridad era detenerlo, neutralizarlo. Por eso se trajeron toneladas de cal viva que consiguieron ese objetivo. Sin embargo, llegó una noticia preocupante. Faltaba un niño que viajaba con ellos, Juan Pedro. De él no había ni rastro, ni dentro de la cabina, ni en el terreno, que fue peinado concienzudamente. En principio se pensó que no llevaba frenos, pero realmente sí llevaba frenos, porque se nota en el disco del tacógrafo, se ve perfectamente cómo era arrastra ruedas antes de estrellarse. De hecho, hay un arrastrón de más de 15 metros, pero al final tuvo el accidente y se matan. Y ahí fue ya cuando empezó todo el jaleo. Muchos periodistas, la televisión, mucha gente que se interesó por el caso, mucha gente que se acercaba aquí desconocido con unas de una forma extraña, unos con péndulos, otros se arrodillaban y decían que se lo había llevado al cielo. Allí habían pasado cosas muy raras. En el mismo pasaje del accidente llegaron una furgoneta que llevaba 3 personas, 2 de ellas se bajaron. Primero se ofrecieron a atender al herido, diciendo que ella era enfermera, y era un hombre y una mujer, pero mientras que ella estaba allí con ellos, el hombre se fue al camión a registrarlo, la llamó a ella, se fue también, y de pronto vieron que la furgoneta arrancaba derecho a las personas que había allí, ¿vale? Le esquivó y se largó. Bueno, comentaban también que apareció una furgoneta blanca donde iban 2 personas, una de ellas vestida completamente blanco, una señora o señorita, y se suponía alguna gente que eran los que se habían acercado y habían recogido al niño y se lo habían llevado. Puede ser. Tal vez Salvador Ortega, experto en investigación de accidentes, pueda ayudarnos a comprender qué sucedió aquí. Salvador, en este punto donde el camión se accidentó, ¿podemos entender mejor qué fue lo que pasó? Fue así exactamente donde ocurrieron los hechos. Bueno, los hechos venían ocurriendo desde arriba. Ahí hay una serie de curvas muy peligrosas que fueron muy importantes a la hora de investigar esto, porque lo que no se pudo nunca explicar como un camión, como se dijo, con una cisterna detrás cargada totalmente, podía bajar a 140 de velocidad por esas curvas sin que se le fuera indudablemente la cisterna. La cabina daba la impresión de que la cisterna había pasado por encima de ella y estaba completamente machacada. Después había otro camión que venía en dirección Madrid cargado de obuses, pero el obús vacío, por completo. O sea, era lo que era el casco del obús, que ese posiblemente al ver que lo que se le venía encima pegó un volantazo y se salió de la carretera y volcó. La escena era verdaderamente dramática, viendo cómo salía del camión, salía el Oleum permanentemente, sin tener la posibilidad de cerrarlo, y que bueno, estuvimos esperando hasta que los bomberos consiguieron cerrarlo. La primera hipótesis que se baraja es que el niño ha desaparecido porque como era menor, el cuerpo era mucho más fácil más maleable. La fisiología del niño era menor que la de las personas mayores. Los huesos se podían desaparecer, pues naturalmente que el ácido había corrosivo, se había comido por el cadáver completo. Eso se demostró después químicamente que eso era imposible. Le aseguro a usted que dentro de la cabina del camión no quedó, eso por supuesto. Primeramente que la cabina del camión estaba separada del resto, no había posibilidad ninguna. No había posibilidad ninguna.
segundo era un niño ya mayor, un niño que podía salir por su propio pie. Pero aunque hubiera sufrido un golpe y el niño no hubiera podido salir por su pie, no hubo forma. El niño no apareció. Y quizá en esos primeros momentos se llegó a cubrir al niño con cal viva y lo hicieron desaparecer. No, vamos a ver, la cal viva puede hacer desaparecer naturalmente toda la parte que es blanda, no sé, todas las vísceras y demás, pero los huesos hubieran aparecido. No se la utiliza ningún cadáver. De aquí salió vivo y se lo llevó quien fuera. Lo normal es que no siguiera vivo. La hipótesis más razonable en este caso, poniéndose en la mentalidad de esta gente, es que le hubieran dado muerte y lo hubieran hecho desaparecer. Si sueltan el crío sabe lo que ha pasado. Si el crío se lo llevan, pues pasa lo que pasa, que aquí nadie se movió, nadie ha decidido absolutamente nada. Y bueno, cosas que nos llegó a decir la Guardia Civil, que era la que llevaba el caso, de que tantos desaparecían, pues uno más. Creo que fue el segundo día, tercer día de pasar el accidente en el restaurante donde ellos habían parado a desayunar, el camarero que teóricamente tenía que haberle atendido, porque era el que estaba de turno aquella semana, pasó un coche y se lo llevó para adelante y se dio la fuga. Que de hecho se dijo que habían matado al camarero que le había atendido. Luego no fue verdad. El camarero que le había atendido lo había sustituido aquella noche, ¿vale? Y afortunadamente no le pasó nada. Pero al que teóricamente tenía que haber estado de camarero aquella noche, falleció. La persona que nos llama de Bilbao diciendo que había visto a Juan Pedro allí, también apareció muerto y lo atropelló con un turismo cuando estaba parado en un semáforo. Se lo llevó para adelante. Pero en dos ocasiones. Primero se lo llevaron para adelante y no lo mataron. Es decir, quedó herido. Cuando se recuperó, en el mismo sitio volvió el mismo coche del mismo color, pasó por encima y lo mató. Y luego intenté localizar al camionero que teóricamente iba en la misma ruta que Andrés. Y cuando hablo con él, me dice la mujer que una semana después del accidente, en Almería, cuando se bajaba del camión, pasó un turismo y lo mató. Entonces, tres personas que de alguna manera habían estado relacionadas, que habían descubierto dónde podía estar el crío, esas personas fallecen. Como ya les advertía, hay información fundamental y nueva en este reportaje en ruta de nuestro compañero Paco Pérez Caballero. El equipo de Cuarto Milenio ha seguido, como si fuese una columna vertebral, toda esa carretera que hicieron en su día los familiares de Juan Pedro, sus padres, que aparecieron, repito, dentro de la cabina del camión, y en el sitio, físicamente tampoco muy amplio, donde tenía que ir el niño, no hay nada. Búsqueda hasta 10.000 hombres y ni rastro. Representa hoy en día, 25 años después, un auténtico expediente X español en el sentido de desaparición extrema. Pero este caso nos permite, aparte como homenaje y siempre con la esperanza de que Juan Pedro esté en algún lugar, ojalá esté en algún lugar, incluso nos pueda ver, se resuelve esta historia, nos permite, como digo, tener aquí a un elenco impresionante de especialistas y de queridísimos amigos que han investigado estos casos personalmente y que tienen opiniones incluso encontradas. La historia del niño de Somosierra es como eso, la punta de un iceberg inmenso. Desaparecidos en España, miles, sin resolver cada caso, algunos en circunstancias tan raras como esta. ¿Qué pasa? ¿Se investiga o no se investiga? Se ha hablado de grupos que utilizan los cuerpos de desaparecidos como material para rituales. Se ha hablado de sectas, se ha hablado de tráfico de órganos. ¿Qué pasa con los desaparecidos en España? Vamos a hablar de todo eso y mucho más. Déjenme que presente a estos amigos. Enrique de Vicente, director de Año Cero. Bienvenido un año más, Enrique. Muchas gracias, buenas noches. Encantado de estar de nuevo aquí. En esta nave del misterio, que es como un despacho de investigación, como muy de este tema, ¿no? Viejos legajos, Expediente X. Me gustaría pediros a todos un titular de inicio de lo que habéis visto. Creo que es un puñetazo, un argumento para hablar de ello, las últimas palabras del tío de Juan Pedro, esas extrañas muertes a colación del caso. Efectivamente, o sea, es algo así como un caso Kennedy, la muerte de Kennedy a la española, obviamente en la dimensión española. O sea, si es cierto que ha habido esas tres muertes en circunstancias tan coincidentes, no puedo entender cómo es que la policía no ha recibido órdenes de investigar eso hasta el fondo. Me parece incomprensible. Pero no en el caso de la policía española, sino en el caso de la policía de otros muchos países. Hay tantas miles y miles y miles de muertes que tiene que llegar a un punto, como ha ocurrido en Ciudad Juárez, donde una serie de heroínas hayan dado la cara, se hayan jugado la vida, la hayan perdido en ocasiones, periodistas amenazados de muerte, para que finalmente un presidente de la República
decida emprender la lucha contra un verdadero ejército de asesinos. Porque es un gran problema, los desaparecidos, parece como lo más marginal quizá. Los propios familiares de Juan Pedro recibían, dicen ellos, la sensación de que no se podía hacer más. Un caso dentro del inmenso expediente. De eso nos puede hablar Manolo Jiménez, buen amigo, con una gran labor periodística, pero también, y ustedes lo saben porque es tremendamente popular, en muchísimos años en la Policía Nacional. Manolo, bienvenido, gracias por estar aquí. Mira, este es mi primer año, no como Enrique, que es más mayor. Yo es mi primer año. ¿Tu primer año? Mi primer día del primer año del cuarto milenio. Y que no sea la última vez, por supuesto, Manolo. ¿Qué opinas tú de esta historia? Ha habido algunos, en fin, algunos documentos que nos han dejado aquí todos paralizados. Hombre, a mí desde luego, yo conocía el caso, lo conozco perfectamente. Yo lo he investigado desde el punto de vista periodístico, porque no lo investigué en su momento desde el punto de vista policial, sí que conozco cómo se investigó. Pero lo que me ha impactado es lo del final. Evidentemente, de ser cierto, como decía Enrique, que se produjeron 3 muertes sucesivas causadas de la misma forma por alguien, estaríamos ante un caso bien distinto de lo que estamos hablando. Por la otra parte, si te refieres solo un titular, ¿qué pasó con el niño de Somosierra? Para mí está en algún sitio el cadáver o los restos en algún punto de la sierra. No se lo llevó nadie, desde mi punto de vista no se disolvió porque sería imposible, y en algún sitio tiene que estar. Tengo mis teorías que luego apoyaré con algún dato. Y lo escucharemos con muchísima atención. Así es, Manolo Jiménez, el titular, ahí lo tienen, su opinión. ¿Qué opinión tendrá nuestro buen amigo, cronista prácticamente también del mundo del suceso aquí en Cuarto Milenio, Paco Pérez Avellán? Bienvenido, compañero. Hola, es un placer estar aquí, Iker. Recibirte siempre es un placer, Paco, una historia que conoces perfectamente. Te pido también ese titular. Sí, bueno, a mí me interesan mucho los casos de desaparecidos, me parece impresionante lo que estamos viendo en la actualidad con los desaparecidos en España. Y sobre el desaparecido de Somosierra, yo siempre he pensado que pudo ser un secuestro. Hay 22 segundos ahí absolutamente decisorios, a partir de ahí hay un comportamiento distinto del conductor del camión que deja de ser prudente, que se lanza una carrera mortal, y para mí eso significa que ya su hijo no está en el interior del vehículo. O sea, ¿va siguiendo a alguien que ha capturado a su hijo? Me parece, hay quizá la posibilidad de un seguimiento o de alguien que les aborda para conseguir de ellos algo. Él, yo creo que sale a escape y que lo puede hacer porque ya no teme por la vida del pequeño. Queda un titular, antes de entrar en el debate, sobre este caso y sobre el problema tremendo, yo creo que sinceramente espantoso, cuando uno ve los archivos acumulándose de casos de desaparecido sin rastro, de verdad que se queda boquiabierto. En España, no hablamos de otras partes del mundo. Salvador Ortega, de sobra conocido por todos ustedes, pudo investigar sobre el terreno, aquel año 86, la historia del niño de Somosierra. Salvador, bienvenido un año más. Bien llegado. Gracias por estar aquí con nosotros. Tu opinión. Sí, verás, habría que situarse en muchas fases y en muchas épocas en aquel momento, porque nadie conocía cuando ocurrió el accidente que iba un menor dentro del camión. Teorías que pasaron y que ocurrieron luego después, pues todas las que quieres. Allí se barajaron hasta, en fin, expedientes X que bajaron a por él, que abducciones, etcétera. Eso es. Pero por la extrañeza de que no hubiese un rastro prácticamente, ¿no? Sí, la realidad es que no se encuentra ningún rastro. O sea, ese tema lo llevó a la Guardia Civil, agotó todas las posibilidades que se pueden hacer, le dieron 60.000 vueltas a todo Somosierra, se metieron por todos los sitios, investigaron a fondo además en lo que era la familia, por si podría haber algunos contactos fuera de, si acaso hubiera podido pasar, porque hubo quien dijo que aceptó un paquete de alguien y demás y que fue visto, y ese paquete no apareció por ningún sitio. Alguien también vio 2 personas vestidas de blanco que se acercaron en el momento del accidente y sacaron un bulto de dentro del coche. Es un poco de terror, de todas maneras. Estas cosas le dan una tintura a todo esto. No, pero sin embargo podían haber pasado muchas cosas. Lo único que se encuentra del niño es el resto de una zapatilla. Eso nos da prueba de que efectivamente si el niño no fue, la ropa del niño estaba allí, o al menos parte de esa ropa se quedó allí. ¿Qué pudo haber pasado antes? En el debate lo discutir, pero lo que sí es cierto... ¿Personal? Mira, Manuel Jiménez se ha adelantado en decir, yo creo que está en la sierra su cadáver. Yo no me voy muy lejos de eso, porque además yo tengo la experiencia de otros que se han aparecido esos cadáveres en loberas y en zorreras años después. Por lo tanto, no me extrañaría nada en absoluto que algún cadáver apareciera años después. ¿Tú piensas eso? Totalmente. Es que además, yo como Salvador
Conozco casos, conozco un par de ellos sobre todo, que luego si queréis los explico como queráis, que son realmente increíbles. Uno de ellos nos proporcionó la mayor campaña en contra de España para el turismo, que en España se secuestraba mujeres para trata de blancas, para los que, y es que una turista había desaparecido en Montserrat. La montaña de Montserrat, Iker, visitadísima por todo el mundo. Aquella chica iba a una excursión a Montserrat con otras personas, pero no de su entorno, porque las amigas dijeron, no queremos ir a Montserrat, nos quedamos de discoteca en Barcelona. Y esta chica fue a Montserrat. Se metió por un sitio donde no estaba permitido el paso, pero donde sí que hay gente que se adentra por esos vericuetos de aquella montaña tan tremendamente accidentada, y cayó en un momento determinado, se cayó en un pequeño agujero, y digo pequeño, muy pequeño, que hacía una forma de embudo en la parte interior, y aquella chica quedó dentro de aquel agujero. Cuando a los 2 o 3 o 4 días, cuando se trató de buscar a aquella mujer, que se averiguó porque se movilizó el consulado, la embajada, en fin, lo que te puedes imaginar, se averiguó que había ido a Montserrat. Y entonces alguien dijo, pues sí, efectivamente vino, pero luego no volvió. Miraron todo lo que se puede mirar y no se la encontró. Y unos años después, un cazador un furtivo, que iba por la montaña de Montserrat, porque era un furtivo, tuvo un tropiezo en el mismo sitio, al parecer, que la chica. Volvió a caer por el mismo agujero. Estamos hablando de un agujero por el que muy difícilmente cabe una persona, que luego dentro se hace más grande. Y allí, aquel, como iba acompañado, enseguida le sacaron, y allí estaba el esqueleto de la chica. O sea, cayó el esqueleto prácticamente de la chica. Cayó encima del esqueleto de la chica. Se comprobó posteriormente que se había roto una pierna en la caída, y que con unas pequeñas hierbas que había dentro de aquella oquedad, había tratado de hacer una pequeña escala para tratar de salir de allí, cosa que no había conseguido. O sea que, y esto apareció pues al cabo de bastantes años, después de costarnos una campaña de desprestigio inmensa. O sea, hay desapariciones que tienen luego una explicación más razonable, aunque en este caso no quiero yo decir que sea así, porque nadie lo sabe, ¿no? Opiniones sobre el caso de Somosierra en concreto, como uno de los más extraños, porque incluso hubo un grupo que investigaba, si no me equivoco, este tipo de desapariciones como las desapariciones más insólitas o más extremas, y la sensación que tiene el público, y por eso nos pedían este asunto, y quiero que deis vuestra opinión, claro, es que o no se hace nada, o mucha más gente de la que creemos desaparece casi a diario en nuestro país. Mucha gente desaparece en España, y yo creo que no hay una política, que es lo importante, que quiera recuperar a esa gente desaparecida. Quiero adelantarme a decir que la policía hace todo aquello que puede, pero que no es suficiente. En nuestro país desaparecen entre 2.500 y 3.500 personas aproximadamente al año. Y hay un régimen residual entre que lo que se tiene en memoria habrá unos 12.000 desaparecidos desde, digamos, pues hace 10, 12, 15 años. No recuerdo... 12.000 en España. 12.000 en España, solo de los llamados inquietantes. Aparte de todos los que desaparecen todos los años, y muchos vuelven a casa porque son personas que se han marchado por su cuenta y voluntad, etcétera. Lo que ocurre es que en nuestro país ha habido bastantes fases distintas. Por un lado, hubo un tiempo en el que efectivamente había una brigada de desaparecidos, que luego desapareció a su vez. En la actualidad, que yo sepa, aparte de algunas personas que se han encargado específicamente de algunos casos escandalosos, no hay una preparación especial para afrontar las desapariciones, que son enormes en nuestro país, y la gran pregunta, y alarmantes. Paco, sería, ¿y por qué? Y os traslado la pregunta, ¿por qué no sea la policía o quien sea, claro, no se hace cargo de este problema? La policía no tiene la culpa. Quien tiene la culpa es la voluntad política de invertir, tener los mejores policías mejor preparados y con la formación más puntera para poder localizar a esta gente. Porque en todo este tiempo del que hablamos no se ha recuperado ni un solo desaparecido, ni uno solo. O sea, ninguno. Y, por ejemplo, ha habido desapariciones terribles, como la de los niños esta de Gran Canaria, ¿no? 2 niños en 8 meses desaparece uno detrás de otro. ¿Recordáis? Sara Morales, Jeremy, en fin, ¿para qué vamos a hablar? Pero el hecho es que desaparecen aquí y allá, hay una lotería negra,
la gente se queda sin sus seres queridos, gritan aquí y allá y no hay una respuesta política. Lo digo, de cara a unas elecciones próximas, donde recordaremos que en La Vampira de Barcelona, en 1912, cuando desaparecían los niños en Barcelona, el alcalde Porcioles se puso al frente de la manifestación y se pusieron a buscar a los niños, con el delegado del gobierno. Encontraron a los niños desaparecidos. Toda Barcelona los buscó. Desde entonces para acá, los políticos han ido quitándose la responsabilidad de ser el alcalde de gente que ha desaparecido. Es decir, yo si fuera alcalde de un pueblo donde desaparecen los vecinos, me preocuparía. Pero no he visto aquí, en los últimos casos más espantosos de desapariciones, a ningún alcalde que haya salido de su pueblo. Me falta un vecino, aquí hay que hacer algo, ¿no hay un compromiso que pedir dinero? Con este problema? Exactamente. Según las palabras de Paco. Hay que pedir dinero al gobierno central, hay que pedir una brigada especial de la policía, una brigada de la Guardia Civil, o traer de fuera, de Canadá, de Estados Unidos, de Francia, donde estén más avanzados. Que no nos aquí no se hace nada. Perdóname que es un problema en cualquier momento, en cualquier instante. En Estados Unidos ocurre lo mismo. Claro, vamos a ver. Vamos a ver. Yo, perdóname, Salvador, yo quiero decir primero una cosa. Uno aparece, otro no. Para ubicar un poco el tema y dimensionarlo sobre todo, ¿no? En España actualmente no hay más de 200 personas de las que no se sepa nada que sean realmente preocupantes. Otra cosa es que cada año desaparezcan 14.000 personas, que hay denuncias, que son la mayoría pues el niño que se enfada, la que se pelea con el novio, y luego hay también, no nos olvidemos, y eso Paco lo sabe muy bien, el que no quiere aparecer. Exacto. El que se va y dice me voy a por tabaco y no vuelve, pero es que no vuelve porque no le da la gana, porque ha habido casos, en el programa de Paco Lobatón yo me acuerdo de algún caso, yo entonces estaba en la policía y nos pedían ayuda, ¿no? Y había gente que decía, oye usted, es que me están molestando porque me están buscando. Si yo lo que no quiero es aparecer, a mí que no me busque nadie. Desaparecidos, ¿no? Por voluntad propia, ¿no? Sí, pero hay algo más, hay algo más ahí, hay algo más. Primero, decirte que para tranquilidad de todos, que yo creo que es nuestra obligación, existe una brigada especial de desaparecidos. Hace poco tiempo, efectivamente, que ha empezado a trabajar, pero existe una brigada especial y están empezando, naturalmente, a modelar los sistemas porque no hay coordinación todavía en las bases de los datos de distintas policías o distintas fuerzas de seguridad con respecto a Previde. Pero tenemos un problema aún mayor todavía, y es que hay de 12 a 14.000 denuncias. Lo que no hay son denuncias de que han vuelto a aparecer. Por lo tanto, eso desvirtúa por completo cualquier tipo de estadística. Se sabe por experiencia propia, que es verdad, y lleva razón Manolo, que de esos 14.000, solo aproximadamente no llegan a 150 de los que no se sabe nada. Y entre ellos van saliendo cadáveres de desaparecidos de enajenados mentales, personas que han perdido la orientación, personas mayores que se han muerto porque se han deshidratado en el campo y demás, y algunas personas que evidentemente son un misterio. Añado, compañeros, otro elemento aquí, que entra de lleno en el mundo del misterio. Se ha hablado en otros países, la pregunta que se extiende es, ¿en España puede estar pasando oculto en este marasmo de los desaparecidos? Enrique, sectas. En Estados Unidos ha habido campañas que además gráficamente son impresionantes, ¿no? De carteles con cientos de niños. ¿Ha visto usted a estos niños? Acusando directamente a sectas, hablando incluso de robo de órganos, tráfico de órganos. ¿Son como dos grandes leyendas urbanas o dos verdades? Son dos temas radicalmente distintos, ¿sí? Vamos a ver, por un lado, el tráfico de órganos. Yo creo que esto podría ocurrir en muchos países, pero no me parece lógico que nadie vaya a venir a España a raptar niños para tráfico de órganos cuando hay mucho tercer mundo, toda Sudamérica, Asia, África, donde pueden conseguir los órganos de una forma gratuita, donde pueden desplazarse equipos médicos de los que trabajan con los mercenarios, por ejemplo. Sí, Enrique, pero es muy difícil eso. Vamos a reconsiderarlo y demás porque hay que dimensionarlo, como bien dice Manolo. Cuando se trata de tráfico de órganos tenemos que contar con especialistas, no solo en los secuestros, sino naturalmente en el propio trasplante de esos órganos. No lo puede hacer cualquiera. Gente que tiene que estar muy puesta, que sean verdaderos expertos para poder manejar órganos fuera de donde se tienen que trasplantar o llevar al lugar donde se tengan que hacer los trasplantes a secuestrado y el receptor del órgano. Es muy difícil. No es nada fácil hacer eso. Sí, o sea, eso, pero hay una cosa evidente y que creo que no se puede negar en esta mesa, y es el hecho de que hemos ido para atrás. Hace unos años, 10 años, todavía podíamos encontrar que había recompensas
por encontrar a alguien que hubiera desaparecido. Eso ya no se lleva. Se ha ido a ofrecer 25 y 50 millones de pesetas por una persona desaparecida en nuestro país. Y ese dinero lo ha puesto el Estado, lo ha puesto el Gobierno, el Ministerio del Interior. Ni siquiera eso se hace. O sea, ya no hay el reward, es el desaparecido del oeste, ni siquiera. Tampoco hemos llevado más algunas experiencias que se han tenido, como el poner las fotos de los desaparecidos en los tetrabric de la leche, que es algo que hacen habitualmente en Estados Unidos o en otros. Quiero decir, ¿por en qué nuestro esa país negligencia no general? hay... Bueno, esa negligencia es fruto de la estupidez. No, pero porque, claro, Pago, ¿verdad? tenemos que aquí no existe ese problema. Yo no, aquí el sí problema es muy poco. Es que siempre hablamos de los mismos 10 niños. No. De Jeremy, ¿Dónde está Sara Morales? Pero ¿Dónde está estáis hablando, Jeremy? ¿Cómo Salvador que no ha dicho existe el problema? 150 casos. ¿Dónde está? Con el debido respeto, por supuesto. ¿Dónde está la niña esta de Sevilla? ¿Dónde está el alcalde de Sevilla diciendo, señores, me falta un ciudadano, me falta una vecina, un señor que es el alcalde? Bueno, para mí, en toda localidad española o no, es el responsable de todos sus vecinos. Y si no, que se vaya a su casa. Son números ha puesto usted un ejemplo. Hablemos de hechos. Bueno, el problema efectivamente, Iker, es que las autoridades no se implican, pero no se implican aquí y en otros países tampoco. No estamos hablando de que desaparezcan todos los días, cada 5 minutos, 2 niños. Aquí estamos hablando de... No, pero ha desaparecido una chica hace muy poco al lado de Madrid, en Boadilla del Monte, ¿no? ¿Y dónde está la chica? Bueno, pero vamos a ver, pero estamos hablando... Es que vamos a darle que hace la dimensión años que cada caso no se ha encontrado ningún desaparecido. Mira, lo más grave que hay para una familia, y en eso estaremos todos de acuerdo, es no tener noticias de una persona desaparecida. Es peor que la muerte. Pero sería suficiente para que un gobierno responsable, un ministerio responsable, un alcalde responsable pidiera fondos, dinero, especialización. Pero si los alcaldes son los primeros que salen a la cabeza de la manifestación, que son la votos. Pero en algún caso sí. En el caso de Anabel Segura, sí. Incluso se le ha dedicado el alcalde de Sevilla, donde desapareció el chico en otros casos no. ¿Alguien recuerda su rostro diciendo me falta un vecino? No. Tienes toda la razón. O sea, y no quiero señalar a los alcaldes, en definitiva, esos son problemas políticos o no políticos, o de conciencia o sin conciencia. No. Yo creo que hay psico-killers, vamos a llamarlo así, que suena muy americano. Detrás de alguno de estos casos sería alguna de las... Sin duda. Hay, claro que los hay. Hoy. Sin duda. En España, mira, en España, según la Organización Mundial de la Salud, habla de un porcentaje de psicópatas que están en cada país, claro. Y ese porcentaje además se cifra en un número muy importante. Ahora bien, no todos los psicópatas son asesinos, ni todos los asesinos son psico-killers. Vamos a ver. Pero centraros por favor en la investigación de desaparecidos. Una brigada especializada, totalmente de acuerdo. La mejor brigada que tuvo que desaparecer en su día. Ya existe, ¿eh? Pero existe esa brigada. La brigada de desaparecidos desapareció. ¿Sabéis por qué? Porque además yo pregunté, el político de turno que en ese momento me contestaba, porque yo quiero hacer una salvedad. La policía de a pie, el policía de la gorra y que va hasta el lugar donde le han ordenado, el que hace el trabajo todos los días, para mí tiene todas las bendiciones en este país, incluso en este tema tan vidrioso. Pero el policía político puesto ahí a dedo es el que yo pongo aquí en entredicho. A mí el policía ese me ha dicho, oye, no, es que desaparecieron la brigada de desaparecidos porque es muy frustrante buscar a los desaparecidos. Como no encontramos nunca ninguno... Bueno, perdona, eso es un razonamiento absurdo. El que te digo, si se me permite decir una barbaridad, es un indocumentado. Lo habían puesto a dedo. Pues ese, es que ese no es muy extraño. La policía investiga siempre los casos de desaparecidos. Pregunto, ¿ha habido algún caso en el cual en España se hayan encontrado evidencias fuertes de que se haya cometido un asesinato ritual? No. Sin embargo... No desconocido, por lo menos. Sí que ha habido algunos casos, por ejemplo, aquella niña de Granada que la rituales locos. Bueno, pero no estamos hablando de una secta, estamos hablando de un demente que en una ocasión... Mira, lo más grave que puede haber, lo más peligroso y lo más difícil para investigar, y Salvador, que es mucho más investigador que yo sé porque sé por otras cosas y él sabe por qué ha investigado. Mira, lo peor que puede ocurrir es que sea un demente o que sea un agresor sexual. Ese es el que puede hacer desaparecer el cadáver de una niña. ¿Por qué? O de un niño. ¿Por qué? Pues porque sabe que le va a denunciar. Y además siempre es conocido de la víctima, que es lo más peligroso. Siempre que hay un caso de esos, está en el círculo próximo. Y eso es lo más peligroso. Frecuentemente, no siempre. Casi siempre. Bueno, oye, yo quería decir una cosa que me parece muy interesante para la gente, que es, en 2 semanas en Sevilla desaparece un niño, a los 15 días desaparece su padre. Están los dos desaparecidos y no hemos vuelto
importa saber nada. Sí se sabe. Vamos a ver, sí se sabe. O sea, de ese caso precisamente. ¿Dónde está la chica de Boadilla? ¿Dónde están los de Gran Canaria? Pero aquí, vamos a ver. No, y sobre todo ¿quién está buscando a los desaparecidos? A ver, ¿qué puede que den un pasar paso al con frente, ellos? hombre. Es que queremos ver quién está buscando a los desaparecidos. Vamos a ver. Tú has mencionado, antes algo importante. A ver, los que den la cara que están buscando a los desaparecidos. Tú has mencionado algo importante. No hay brigadas fantasmas y además de que no hay brigadas fantasmas, la especialización. Os he puesto un ejemplo de un lenguaje que se puede utilizar como pistas en estos casos. Es una adivinanza. Es una adivinanza. Es un ejemplo. Es un ejemplo de un tipo de mensaje que puede quedar y que demostraría muy simple y que demostraría que la policía no está especializada y tiene que especializarse a un extremo tremendo. Significa que en el caso de que hubiera locos, no digo de una secta, porque las sectas no hacen, sino locos que se hacen pasar por satanistas, tienen su lenguaje especial y la policía debería conocer y estudiar eso y no lo hacen. No, yo no sé lo que es, ¿eh? Pero necesitan bueno, los satanistas supuestamente lo que hacen es escribir todo al revés. Entonces es asesinato. Pues ahí está el documento crítico de Enrique. Es algo muy simple, pero si alguien no es capaz de interpretar eso, no lo había interpretado. Los símbolos tampoco. Hay toda una simbología, todo un ritual. Tienes un disco grabado de Zeppelin que está grabado al revés por la parte de atrás, que es una secta satánica. Hago la prueba, y está al revés. Yo soy el menos listo de aquí seguro, pero Enrique me ha puesto esto y yo en ningún momento he leído al revés. Quizá, en plan Leonardo da Vinci, ¿no? Quizá nuestro público sí. Ha sido un auténtico placer, de verdad. El primer debate de esta temporada, y no será el último, ha sido con auténticos especialistas que nos hacen aprender. Y eso hoy en día en la tele y en cualquier parte es un lujo. Salvador, Manolo, Paco, Enrique, hasta la próxima. Es un auténtico placer como siempre.